Listo. Bueno, yo creo ya son las 16. Hago presentación de quien nos está el día de hoy con nosotras y nosotros para el taller. Pues nada, primero quisiera agradecerles a Daniel y a todo el equipo de la CAS que está aquí, y pues a todas y todos los presentes. Les comento que el día de hoy están con nosotros Daniel Alejandro Pinilla Cadaví, de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung. No sé pronunciar muy bien el nombre. Les comento que él es comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Es especialista en derechos humanos y política internacional del College University Henry Dunant en Ginebra, Suiza. Como periodista ha escrito para la casa editorial El Tiempo y en la cadena internacional CNN. Desde la cooperación internacional ha trabajado para organismos como las Caritas Internationalis de Ciudad del Vaticano y la Organización de Naciones Unidas y la Fundación Konrad Adenauer, donde actualmente es coordinador de proyectos y network manager en el programa Estado de Derecho para Latinoamérica. Daniel, pues nos da mucho gusto tenerte aquí y pues nada, te cedo la palabra para empezar el taller. Pues Lidia, muchísimas gracias. Saludarlos a todos. También hoy el taller lo voy a dar con Pablo Cañón Clavijo, que es una persona que ha estado trabajando con nosotros en la Fundación Konrad Adenauer. Pablo también es comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana y es un creativo con todo el tema de redes, con todo el tema de números, y por eso nos parece muy interesante que él también nos pudiera estar acompañando hoy dictando este taller. Entonces, pues nada, lo primero es desde el programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la CAS, un verdadero gusto poderlos ver esta vez en pantalla y no físico como siempre lo hacíamos, pero bueno, eso nos ha traído con nuevas preguntas y nuevas emociones para incorporar a este mundo de la educación jurídica que tantos replanteamientos ha tenido en los últimos tiempos. Entonces, bueno, esto, como todo es digital, les voy a proponer, estoy con otra pantalla aquí de la cual voy a compartir pantalla. Lidia, yo creo que deberías ayudarme a habilitarme en la que dice Daniel Pinilla, pero como esa no tiene cámara, quería esta para poderlos ver y que sintiéramos un poquito más de cercanía en el taller. Entonces, bueno, mientras Lidia me ayuda con la pantalla, lo que les quería proponer con Pablo para el taller del día de hoy es justamente cómo resolver uno de los desafíos más interesantes que se han planteado en cómo podemos llegar a acercar ese contenido jurídico que muchas veces se queda en los mismos espacios. Y es cómo los profesores al final tienen ciertas frustraciones para transmitir esos conocimientos con los estudiantes, pero en general también todos los operadores jurídicos y en realidad todos los temas que están abordándose desde el derecho. Entonces, parte de los desafíos que nosotros desde la Fundación hemos ido identificando y que a lo largo de este trabajo que hemos empezado a trabajar en América Latina es cómo pensamos en los contenidos jurídicos con un enfoque periodístico para poder acercar y promover muchísimo más los contenidos, las enseñanzas, la jurisprudencia y el material, digamos, de apoyo que trabajamos día a día en nuestros escritorios y nuestras organizaciones para que tenga mayor impacto en las audiencias. Entonces, ahí hay como varios desafíos que empiezan a llegar, ¿no? Este lenguaje ciudadano que parece que al final es el más importante, pero parece tan lejano de las realidades del derecho, ¿no? Yo no soy abogado, soy periodista, trabajo en una oficina que amo y quiero con todo mi corazón, que está llena de abogados. Y ahí ha habido una de las principales dificultades, y es en qué idioma hablan los abogados, ¿no? ¿Cómo es esto que al final tratamos de entender estos derechos humanos o el derecho que al final es un derecho para todos? Y yo creo que el mejor ejercicio es ir a una sentencia, ir a un juzgado, estar escuchando cuando el juez está hablando y mirar en una imputación de cargos y mirar a una persona que está mirando a su abogado para que le trate de traducir un poco qué es lo que está diciendo el juez, a ver si es culpable o si no es culpable, y porque al final, digamos, los términos sí nos alejan muchísimo de esas realidades que si nos ponemos a ver todos queremos tocar. Entonces creo que ya puedo compartir pantalla, perfecto. Pablo, preséntate por favor para empezar esto juntos. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy el asistente de comunicaciones en la casa. Estoy un poco trabajando de la mano con Daniel en todo el asunto. Y lo mismo, es la experiencia de que ambos somos comunicadores en un mundo lleno de abogados. Y nuestro desafío y lo que hemos intentado es de qué manera podemos nosotros desde el periodismo y desde la comunicación aportar herramientas de valor para la comunicación, no únicamente judicial o no únicamente desde el derecho, sino pues en general de todo el programa y de toda nuestra iniciativa. De acuerdo, Pablo, pues listo. Aquí tenemos entonces la pantalla.
Nosotros llamamos esta sesión un Masterclass, trabajamos en la CAS, así que nos gustaría que hoy todos nos fuéramos al menos con unas preguntas de cómo estamos escribiendo, cómo estamos comunicando y que al final nos pudiéramos ir con unos ejercicios bastante productivos en materia, digamos, de comunicación efectiva para nuestros contenidos jurídicos en su mayoría. Para eso, como queremos que sea una presentación didáctica y no tan aburrida como las cantidades de Zoom que tenemos constantemente todos, los invitamos a que tal vez nos sigan la plataforma, sigan la presentación yendo a la página de menti.com. Esta página que ven acá la pueden hacer desde su celular, de hecho. Sería lo mejor para que no se tengan que distraer si están en el computador o en el computador, de igual forma, digamos, cualquier dispositivo. Y les va a pedir un código. Entonces solo ponen ese código y gracias a eso vamos a poder interactuar en tiempo real con sus respuestas para algunas preguntas que tenemos en la sesión. Es algo como, es un poco dinámico que nos ayuda como a darle un ritmo. Entonces pueden ingresar desde sus celulares, página menti.com, hasta que aparece acá, y les va a pedir un código. Y el código es este número, 52 92 41 0. Estoy haciendo el ejercicio acá. Listo, en teoría, yo creo que está funcionando, ¿verdad? Ya todos estamos viendo tal vez eso desde el celular. Perfecto, entonces lo que vamos a intentar hoy es tener un acercamiento entre el derecho y la comunicación efectiva. Periodismo básico para no periodistas. Lo primero que nos gustaría saber es, hagamos un ejercicio súper intuitivo. ¿Qué es lo primero que ustedes piensan o están esperando a la hora de escribir? ¿Se están enfrentando cuando están escribiendo textos para sus universidades, para sus estudios, para estudiantes, para sus despachos? Digamos, me gustaría que nos ayudaran ahí identificando qué es lo que ustedes están esperando a la hora de escribir. Transmitir conocimiento, eh, ampliar bases de datos, generar nuevo contenido, investigación. ¿Has leído? Comunicar es una idea de un lenguaje sencillo, claro, ser claro, preciso, investigaciones, transmitir ideas, plasmar planes, comunicar, transmitir, tres cosas, transmitir información, conectar con la audiencia y expresar lo que es uno. Bueno, muy bien, entonces yo creo que estamos viendo que en efecto lo importante es uno, transmitir ideas, vemos la importancia de la claridad, ser claro y sencillo, lenguaje y transmitir. Bueno, definitivamente estas son algunas de las necesidades más importantes que uno identifica, ¿no? Cuando uno está escribiendo, definitivamente todos estamos con la idea de poder comunicar y poder transmitir un mensaje claro, ya sea en el marco de una investigación o en el marco de un estudio específico. ¿Qué pasa? La primera idea, escribir no es siempre comunicar, y escribir versus comunicar. Cuando estamos teniendo esta lógica y esta realidad es algo que deberíamos pensar un segundo antes de empezar con la redacción de nuestros textos. Y esto se los decimos porque nosotros, digamos, desde la Fundación trabajamos todo el tiempo con abogados y con un lenguaje jurídico que de alguna manera nos ha permitido identificar que algo está pasando cuando los abogados están escribiendo usualmente. Y es que muchas veces nos alejamos de la idea de comunicar y sencillamente lo que estamos es escribiendo para poder pensar que estamos transmitiendo una idea o un mensaje muy específico. Pero a la hora de la verdad, lo que nos hemos encontrado es que las personas no siempre diferencian entre escribir y comunicar. ¿Cómo lograr comunicar? ¿Cómo lograr escribir bien? Porque escribir ya no es suficiente, o al menos no en este mundo en el que al final nos estamos conectando por lo que estamos escribiendo a distancia y ya no tenemos la facilidad siempre de estar ahí para explicar lo que nosotros queremos hacer, entender con lo que escribimos, pues deberíamos aplicar unas reglas muy básicas de lo que deberíamos entender como un proceso básico de comunicación efectiva o clara. Lo primero, hay una enfermedad en el derecho latinoamericano y es, uno, no hay claridad en los textos y dos, hay un problema gigante de síntesis. Todos los abogados en general, digamos, la enseñanza del derecho, yo creo que aparte de las dinámicas ha sido justamente con unas extensiones muy amplias que a la hora de la verdad para tener unos contenidos de mayor impacto, por supuesto, después vamos a analizar en uno de esos puntos cuál es el impacto, el público al que estamos buscando, que son preguntas que sí nos deberíamos hacer al momento de tener un ejercicio de escritura, es justamente cómo queremos que sea extenso, por qué no debería ser tan extenso, cuáles son esos límites y cuáles son esas, digamos, claridades que sí deberíamos tener en los textos. Entonces, esa es una primera regla de oro que sí deberíamos tener en cuenta, que es la que más se está violando actualmente en las publicaciones o en los artículos que llegan por parte de estudiantes o en general desde profesionales del derecho.
Aunado a eso iría el conocimiento del lenguaje y del formato. Hay que entender que no todas las plataformas y que no todos los lugares en los que se publica son iguales. No es lo mismo escribir para una revista académica que para un blog digital. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, un artículo que se vaya a publicar en un libro de derecho debe reproducirse de la misma forma en una página web, en un blog digital. La respuesta es que hay que adaptarlo. ¿Por qué? Porque el formato y el lenguaje deben ser diferentes en la medida en la que yo quiero tener una mayor comunicación. La gente no lee igual en un libro y no tiene la misma dinámica de lectura en un libro que, por ejemplo, en una página web. De acuerdo, el siguiente es uno de los aspectos también más importantes. ¿Qué tanto conocen el público, las personas a las que estamos escribiendo? Y esa es una de las preguntas que nos hacemos nosotros los periodistas, y parte de esto que estamos, digamos, haciendo es justamente como la posibilidad de lograr que alguien entienda mucho mejor lo que nosotros estamos escribiendo. Y esa es una pregunta que usualmente no nos hacemos. A uno como periodista sí se lo obligan porque al final nosotros queremos que las personas entiendan lo que estamos escribiendo. Pero las otras disciplinas normalmente no pasa. Los médicos escriben usualmente para médicos, y si no hay una comunidad, digamos, mucho más amplia, que es cuando ya hay una revista científica para explicar un poco procedimientos, pero lo que quiero decir al final es que nuestras disciplinas suelen ser mucho más herméticas y no siempre todos conocemos los mismos términos. Y parte de esa velocidad de lectura que al final representa una frustración, y son esas palabras que habíamos escrito hace unos segundos de qué esperamos para transmitir esas ideas claras, sí deberíamos pensar en unas categorías mucho más comunes, y es identificando al público. No todo el mundo es especialista, y eso es una de las primeras barreras que uno se enfrenta al momento de hacer la lectura de cualquier texto que viene producido desde el derecho para el derecho, y son las realidades que les comentaba en las audiencias. ¿Qué tanto tenemos conocimiento de esas categorías comunes? Es decir, bueno, hay muchas categorías que son verdaderamente valiosas, y uno después diría qué tanto impacto tienen o no en las personas. Pues de eso depende nuestra capacidad de poder describirlo. Control de convencionalidad. Wow, es una palabra pesada, dura. ¿Qué significa? Y nos aleja. Y al final yo creo que lo que estamos buscando es justamente cómo generar esas herramientas comunes de entender, oiga, no, la aplicación de la Convención Americana significa esto, esto y esto. ¿Cuál es la aplicación que están haciendo? Pero hay muchas formas de explicar convenios y categorías y frases y palabras que técnicamente son importantes. Esto no significa que abandonemos la rigurosidad, sino que hagamos que el público sea mucho más amplio, porque no todos están familiarizados con lo que nosotros día a día sí estamos familiarizados. Y eso hace que perdamos la dinámica, ¿no? En el despacho todos hablamos igual, en el juzgado todos hablamos igual, pero cuando vamos a escribir a alguien que no está en ese círculo, queda completamente perdido, y ahí queda perdido pues nuestro interés de comunicar. Y siguiendo con eso, también es importante tener en cuenta que sencillo no significa que sea simple. Muchas veces hay un temor un poco extraño en la medida en la querer comunicar cosas y querer comunicar temas que son delicados, temas que son complejos, que requieren cierto análisis o cierto trasfondo. Y el asunto está en que muchas veces el lenguaje que se usa para ello no es un lenguaje sencillo, es un lenguaje que acude muchas veces a tecnicismos, a palabras complicadas y que dificulta el entendimiento del mensaje. No hay que temerle a la sencillez es muy importante a la hora de ser leído. ¿Por qué? Porque amplía la cantidad de personas que me pueden leer. En el periodismo hay algo que se enseña mucho, y es que nos dicen que cuando uno está escribiendo, por ejemplo, un artículo jurídico, el artículo jurídico debe ser lo suficientemente bueno para que lo vale una persona especialista en derecho, pero lo suficientemente sencillo para que lo pueda entender una persona que no. Y de esta manera se llega y se logra tener un mensaje mucho más optimizado, un mensaje más amistoso con las personas que lo están leyendo. Pues de acuerdo, una vez entendido que escribir no es comunicar, o no siempre significa comunicar, hay una estructura muy básica que a uno le enseñan en periodismo que está mandada a recoger. Esto era muy interesante. Yo lo hablaba con Paulo, soy mucho mayor que Paulo, y Paulo me decía, bueno, Daniel, cuando yo ya estoy en la universidad, esto no siempre nos lo estaban enseñando. Yo soy un formato más old school, y yo dije, bueno, los abogados tal vez son más old school conmigo en estas cosas, pero me parece que el modelo es útil en la medida en que nos proporciona una estructura que eventualmente no siempre tenemos en cuenta o podemos olvidar cuando vamos a escribir. Y es una pirámide invertida del contenido SEO. Entonces, esto en realidad es lo que debería responder y lo que nosotros inconscientemente estamos leyendo en cualquier medio de comunicación cuando leemos noticias. Entonces, ¿qué pasa? La estructura piramidal es muy sencilla. Lo primero que tenemos, digamos, son los temas mucho más grandes. Es cuando tratamos de ir muchísimo más genéricos, porque eso es algo que pasa en la psicología de la lectura. Uno, como un usuario como tal, cuando uno está haciendo una lectura y uno está leyendo, digamos, algún contenido específico, independientemente sea de un contenido académico, científico, jurídico, light, social, lo que uno va a marcar la diferencia frente a la posibilidad de uno
ingresar o no a ese contenido, leerlo o no, lo primero es el título. ¿Qué tan llamativo o no es el título? Y ahí hay muchas veces como un grado de completo abandono por parte de la persona que está escribiendo el contenido. No, el título, bueno, en el marco del orden, y además yo siento que hay una dificultad muy grande para la recursividad en los títulos, ¿no? Claro, el título no siempre debe significar el orden, el auto, la sentencia, el número, que son estos, digamos, mucho más contenidos más genéricos, pero que al final sí nos alejan de audiencias que no están familiarizados con ese tipo de citación. Entonces, el título, lo más grande, lo más interesante. El siguiente es un famoso lead, que es cuando los estudiantes de periodismo pueden rajarse y no pasar sus primeros semestres. Y es que a ti te obligan a cómo en el primer título deberías enfocar y, digamos, reunir toda la información. ¿Por qué? Porque ese es el punto de quiebre. Ahí es cuando nos vamos a dar cuenta si la persona va a seguir leyendo o no va a seguir leyendo. Ahí pasa un momento en el que nos sentimos lo suficientemente involucrados y atraídos por la información, porque representa un aporte científico, porque representa un aporte académico, porque representa una información relevante y nos muestra un contexto. Ese es el primer título que nosotros llamamos de lead. En el lead, normalmente, ¿qué le dicen al periodista o la información, digamos, a la persona que está preparando la información? Responda a las 5 preguntas clave que a usted le van a garantizar que la persona pueda entender por qué debería leer el resto del contenido. Un por qué, un cómo, un cuándo, un dónde y un para qué, o un cómo, ¿no? Digamos, las 5 W, ahí están. Y ese primer párrafo, si uno se pone a leer y después podemos hacer un ejercicio, si quieren, en las noticias, es donde resumen qué pasó para que uno sepa y uno después diga, ah, quiero profundizar. Pero en teoría, si uno lee ese primer lead, que es el famoso abstract que uno presenta tal vez para estos análisis, estos artículos académicos, ahí deberíamos reunir absolutamente todo. ¿De qué depende que la gente vaya a leer o más vaya a leer? Del gran contenido y la forma en la que presentemos ese lead. Digamos, ahí empieza a estructurarse un poquito más. Después de lo que después ya viene, por supuesto, bueno, la explicación, ¿no? Que es aquí el detalle, digamos, donde se va a dar un poquito más de interés y de información hacia dónde vamos a dirigir el artículo. Si el artículo muchas veces en efecto está representando solamente una historia del arte, hace un barrido de lo que ya existe, o por el contrario, ahí deberíamos posicionar la hipótesis de un avance científico, de una evidencia de contenido, de una apuesta, digamos, investigativa que se esté haciendo. Es ahí, porque muchas veces estamos ubicando eso completamente al final. Y la verdad es que la pirámide es inversa por algo, porque no todo el mundo hace la lectura como uno creería, y es con el pico, digamos, para lograr lo que a veces estamos posicionando en el último párrafo, lo que es más importante, la hipótesis de estudio que va al final. O empezamos con unas conclusiones de algo que la gente aún no ha entendido, y tal vez lo más seductor sería explicar en el lead por qué es importante la investigación, dónde se desarrolló, o el tema, o el contenido, o digamos cualquier tipo de información que estemos tratando de transmitir. El 2 ya es contexto, información importante, pero se va poniendo mucho más angosto porque es mucho más específica, ¿no? Es mucho más detallado. Y bueno, lo último que son los detalles de fondo. Esta es la estructura básica de contenido que, aunque sea old school y tienda a eliminarse, a replantearse, yo creo que sí ofrece muchísima, digamos, estructura al momento de la presentación de cualquier contenido. Estructura del texto, entonces. Claro, aquí anudando eso, realmente no es una camisa de fuerza tener en cuenta la pirámide invertida, simplemente es una forma que ayuda mucho a pensar en cómo organizar y en cómo optimizar la información. Y de qué manera podemos ser como condescendientes con el lector, o más bien como amigos de él. Realmente el punto del texto y lo que básicamente se quiere es que se lea. Y una pirámide invertida, una estructura que optimice la lectura, ayuda a que la persona haga eso, a que lea, que siga y sienta la motivación de tener que seguir leyendo. Para esto tomamos un ejemplo, unos artículos que publicamos en una alianza de la CAS. Se llama Máquinas de Justicia, Inteligencia Artificial y un Sistema Judicial en América Latina. Es de René Urdueña, si no estoy mal, es un jurista colombiano. Entonces aquí tenemos las partes de la pirámide invertida. Tenemos un título, el título de Máquinas de Justicia. Aquí ya empezamos ganando. Es un título que permite y que no se anuda directamente al tema, sino que tiene como un permiso delgado de tomar herramientas poéticas, de tomar formas que permitan que no sea simplemente auto 23 de la sentencia. Tal. No, hay que buscar jugar con esto porque el texto es una unidad completa y si empezamos ganando desde el título, ya vamos con ventaja. Tenemos un componente multimedia, pues que esto ya es un asunto más de comunicación digital. Las imágenes comunican, las imágenes son importantes, no hay que dejarlas de lado, no. Si se va a usar en un texto, si en un artículo necesita una imagen, hay que pensar también que la imagen debe ser atractiva para el lector y debe generarle curiosidad. Muchas veces las personas no pasan del título y de la imagen. Hay que ayudar y hay que tomar una imagen que nos permita seguir sumando nuestros puntos a la hora de escribir. Luego tenemos un gancho donde el autor comienza a desarrollar el tema sin necesidad de entrar directamente a él, sino
dar como un pequeño vistazo, como un abrebocas al lector que le va a permitir generar curiosidad y que lo va a tratar de convencer de que siga leyendo. En la medida en que un gancho sea bueno, pues es en la medida en la que va a convencerlos. Y luego sí, ya entra el cuerpo del texto donde empieza a dar datos, donde empieza la temática dura. Él da un ejemplo de un software, no estoy mal, que se llama Víctor, que se usa en el Tribunal Supremo de Brasil, que es un software que se va a usar para analizar recursos y casos judiciales. A medida que él desarrolla su artículo es donde empieza a meter los datos duros, las cifras, los links judiciales, todas esas cosas que en un principio no son fáciles de digerir, se van diluyendo a medida del texto y no se presentan de una. ¿Por qué? Porque si uno arranca con ese tipo de información desde un inicio, muchas personas, o al menos una parte de las personas que lo lean, se van a sentir, si no intimidadas, al menos como con cierta reticencia a seguir leyendo. Y lo importante es eso, es convencerlas de que sigan leyendo hasta el final. Completamente de acuerdo, Pablo, gracias. Yo creo que ahí es clave que pensemos también las lógicas de la información, no solamente la estructura convencional de texto como palabras. Ahí hay un componente gráfico que empieza a generar una inquietud importante al momento de transmitir contenidos. Y eso es algo que nosotros solemos olvidar. La imagen, bueno, ponemos cualquier foto. La imagen, bueno, no es importante, ahí nos ayudarán con algún gráfico, o ponemos una tabla, o ponemos un Excel. Pero en realidad esos componentes que agrupan el texto, que es, para nosotros es como si fuera un tejido. El texto no solamente, digamos, necesita como de alguna manera los textos, la información, sino que también necesitamos tejerlo con la imagen, con el título. Es decir, es al final una colcha, una cobija que uno tiene como en este objetivo de lograr como armar al final. Me hubiera gustado, Pablo, lo olvidé, como el título que puso María Elena Tar, no sé si lo puedes buscar para el artículo del Anuario de Derecho Constitucional. Claro, puedo Entonces, ponerlo aquí en el chat de Zoom si quieren. Porfa, eso sería interesante porque este artículo, claro, ustedes estarán diciendo, bueno, pero eso es para contenido web, esto es para contenido informativo, entonces vas a lograr una estructura. ¿Cómo hacerlo para un artículo académico? Es decir, el artículo académico responde a otras lógicas y a otras dinámicas. En efecto, sí, por supuesto, pero hay algo muy interesante. Yo creo que seguramente las personas que están conectadas conocen el trabajo que hacemos desde la Fundación y hay una de las publicaciones más importantes que es el Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. Y es un anuario que ya está celebrando alrededor de 26 años en esta edición y contempla los debates constitucionales más importantes en Latinoamérica. Esta publicación ha tenido unas variaciones muy importantes y en efecto responde a contribuciones académicas, es decir, que hay un aporte y una contribución científica al debate constitucional latinoamericano. No es suficiente con que sencillamente estamos poniendo un artículo en el que se analiza de alguna manera o en el que se está contando, identificando debates constitucionales relevantes para ciertos temas en la región, sino que hay una contribución analítica por parte de los autores. Y son contribuciones mucho más académicas, más extensas, son 20 páginas, páginas de bibliografías, citaciones, por supuesto. Pablo, ¿lo pusiste? Sí, está en el chat. Entonces, el artículo de Mariana Tar. ¿Tú puedes ayudarme a leerlo? Porque creo que no. Sí, ella para nuestro anuario colocó un artículo que se llamaba Entre la diosa Temis y Mama Ocra, la propuesta de argumentación jurídica plural desde la filosofía intercultural andina de la Chacana. El artículo parecía, el título, si ustedes lo escuchan, es, bueno, completamente salido de lo que uno espera que vaya a ir a una discusión constitucional. Es decir, normalmente es debate constitucional en el marco de los desafíos de los nuevos derechos fundamentales, producto del proyecto de ley. En fin, a lo que voy es algo muy específico. La sugerencia y la sugestión que hizo María Elena, y María Elena es una de, digamos, de las constitucionalistas más importantes que tiene Bolivia, es justamente cómo llevar una discusión académica de carácter científico, porque, insisto, hay un momento de análisis crítico importante para la publicación que lo logra y llama la atención de una vez con ese título. Todo el mundo dice, wow, ¿cómo así que una cita? ¿Cómo así que como Maoclo? ¿Cómo así que es a tomarnos un té? Y lo que ella logra es con unos recursos narrativos generar una contribución académica a partir de otro enfoque. El título de María Elena no solamente le garantizó mayor consulta en las publicaciones y hacia su artículo, sino también posicionó el mensaje de María Elena, que era lo más importante de su artículo. Y eso es, digamos, lo que a nosotros nos parece importante que vean, que el trabajo previo a la publicación es lo que va a garantizar que esas ideas tan importantes que se trabaja desde el derecho, que los abogados tienen esa responsabilidad y ese privilegio de poder entenderle el derecho, las leyes y al final las normas, es una responsabilidad al mismo tiempo de poder traducirlo en ese lenguaje ciudadano. Y hay muchas recomendaciones y tips que son dentro de las que estamos viendo hoy para que se motiven. Esto solo para explicarles que no es exclusivamente en un lenguaje, digamos, web o digital que aplican estos tips y estas recomendaciones.
Lidia, yo estoy aceptando a todos los que aparecen en sala de espera. ¿Eso está bien o esto está en contra de las políticas del SEDA? Ok, entonces vamos a admitir. Listo, entonces. Ejercicio de ahorro de palabras. Esto es algo fascinante que a nosotros nos encanta y nos obligan a hacer y pasa en todas las salas de redacción, pasa en todas las páginas web cuando se va a transmitir contenidos y es un ejercicio que a uno lo obliga a eliminar palabras innecesarias. Y es que, ¿qué pasa después de que hemos publicado, que hemos escrito un contenido? ¿Cuál es el ejercicio que uno debería hacer? ¿Qué tantas palabras podemos quitar que no necesitamos para que no cambien lo que estamos diciendo? Si necesitamos es porque debe ir sí o sí para que el mensaje se transmita y se comunica como debe estar. Pero muchas veces podemos eliminar algunas que a la hora de la verdad, pues sí hacen un ruido, ¿no? Acá tenemos un párrafo también extraído de uno de los artículos en el marco de las recientes situaciones que se presentaban en el Perú. Entonces, esto en teoría es un lead. En el lead deberíamos estar explicando toda la información. Entonces, lo voy a leer con ustedes para que vean cuál es la idea anterior al párrafo. En el año de 2020, para el mes de noviembre exactamente, tengo que cerrar esta ventana. En el Perú el Perú se enfrentó a una compleja crisis que salpicó a todas sus instituciones. En cerca de una semana y en el marco de una muy álgida convulsión de orden social y político, tuvo a 3 presidentes diferentes. Esta situación, aunque alarmante, no es del todo una situación que puede ser considerada nueva, pues como sabemos, en los últimos 30 años, la democracia del Perú ha tenido que sobrevivir a una dictadura, a varias repetidas disoluciones del Congreso, en el marco de las fuertes y graves tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y en cerca de 10 sucesiones de la presidencia, a pesar de que conforme con la Constitución del año 1993, el periodo puede ser de solo 5 años. Aparentemente está bien, la información no dice es clara, sin embargo, es bastante extenso para un lead. Es decir, estamos viendo que en una diagramación casi que de 10 a 12 tiene alrededor de 7, 8 líneas. Esto que uno ve rápido es cómo podría cambiarse algunos de los contenidos. Se ve bastante rojo en pantalla, pero uno dice, ¿de verdad todo eso se podría eliminar? ¿Cómo podría quedar una necesidad, digamos, sin necesidad, un texto muchísimo más reducido? Entonces, son pequeños tips que uno después va a practicar y uno va a encontrar cómo se pueden ahorrar esas palabras. Pero si uno no hace este ejercicio después, no va a funcionar. Y esto se tiene que hacer justamente después, porque en la medida en la que uno está escribiendo, difícilmente tiene esto claro, ¿no? Uno lo lee y quedó claro. Pero si lo lees al día siguiente, uno empieza a desprenderse un poco del texto y uno se da cuenta que hay muchas cosas que no son tan necesarias. Además, porque hay una serie de fiebre que es cuando uno escribe, todo está funcionando, todo está lindo, todo está genial. A los 2 días, bueno, ya no está tan lindo esta parte, esto ya no me gusta tanto, esto acá ya es innecesario. Entonces, esa fiebre empieza a bajar y esa temperatura uno le empieza a dejar ver que el ojo también descanse de lo que está viendo, porque incluso aunque haya falta una palabra o aunque haya exceso de algunas, el ojo está tan acostumbrado a esa lectura que existe en la mente y en el ojo que no lo notamos. Hay que dejarlo descansar y después de eso nos damos cuenta de palabras que no necesitamos. ¿Por qué es importante quitarlas? Porque al final vamos a reducir espacio importante a que sea mucho más fácil de leer, pero también tenemos otro espacio para fusionar otras ideas que sí son importantes. Y eso es como lo interesante de uno poder decir, bueno, tenemos 1000 caracteres, 1100, 1300. Eso no cabe nada. Ahí no cabe, porque las ideas normalmente de los abogados, y si son buenos y son más inteligentes, son ideas que necesitan 10.000 caracteres, ¿no? 1300 ya es un insulto. Entonces ahí empieza una dinámica en la que uno, ¿cómo hace una síntesis en la que uno al menos se sienta tranquilo que puede tener y reunir contenido valioso? Entonces aquí les proponemos algunas, es un ejercicio muy rápido, pero nos parecía interesante para que pudiéramos ver qué normalmente estamos poniendo que no necesitamos. En el año de 2020, bueno, no, en 2020, en el año no, ya sabemos que es 2020. Para el mes de noviembre exactamente, bueno, no, en noviembre. Puede sonar lindo, rimbombante, pero al final es fundamental que sepamos que fue en el mes exactamente. No, ponemos justamente el mes. El Perú se enfrentó a una compleja crisis que salpicó a todas sus instituciones. Después vamos a ver la versión final, pero tal vez si estamos diciendo que es a las instituciones, eso se llama crisis institucional. Acerca de una semana, bueno, ¿fue cerca de una semana o fue una semana? Porque hay muchas veces que nos da miedo comprometernos con no. Alrededor de 254.000 personas, o no, fueron o cerca de 254.000 o fueron 315 personas. Pero eso nos ayuda como a manejar las proporciones de o es alrededor o en efecto tenemos los datos que son precisos. Una convulsión de orden político y social, Una situación que pudo ser considerada como nueva. Bueno, no es del todo una situación nueva, digamos, adornamos, pero esto es un ejercicio que pasa porque lo primero que cuando hacemos al escribir es tratar de verbalizar lo que pensamos y nosotros no pensamos con ahorro de palabras, pensamos como hablamos. Al momento de escribir sí debería sonar completamente diferente.
Un programa escrito para radio no se escribe igual y no se lee igual que cuando vamos a escribir algo para un artículo académico. Y eso es importante saber. El periodista que está haciendo una presentación en televisión, el teleprompter, que es lo que están leyendo, la información que tienen ahí, se repite, justamente porque uno en imágenes está perdiendo todo el tiempo recordación. En televisión es válido repetir. Ahí necesitamos explicar. Ahí necesitamos decir que fue en el año de 2020, porque somos mucho más lentos visualmente con lo que estamos viendo y necesitamos recordación. Escrito no es así. El ojo lo está viendo todo al mismo tiempo. Bueno, ¿cómo quedaría esto? Miren, hay una reducción que da solamente de 5 líneas y podría ser un texto al final, algo como esto. En noviembre de 2020, Perú se enfrentó a una compleja crisis institucional. En una semana, en el marco de una álgida convulsión social y política, tuvo a 3 presidentes diferentes. Esta situación alarmante, aunque alarmante, no es nueva. En los últimos 30 años, la democracia peruana ha tenido que sobrevivir a una dictadura, a disoluciones del Congreso, en el marco de las fuertes tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, y a 10 sucesiones en la presidencia, pese a que con la Constitución de 1993 el periodo es de 5 años. Se dice exactamente lo mismo, es mucho más rápido, es mucho más concreto y es mucho más limpio. Lo otro lo que hace es decir lo mismo, pero al final nos genera unos ruidos que en un primer párrafo no lo sentimos, pero en 2, 3, 4, 5 es imposible. Inconscientemente salimos de la lectura y nos desenganchamos de ese contenido que al final es lo importante. Derecho con olfato periodístico. Eso es lo más delicioso de hablar y esto es cuando uno se enamora completamente o del periodista o del abogado, pero ahí pasa algo. Digamos, esto no es completamente plano. Normalmente esta discusión es uno de los mejores cócteles porque hay una información muy valiosa y hay un contenido supremamente técnico y rico desde el derecho para analizar, que el desafío está justamente en cómo traducir, en cómo explicarlo, en cómo hacerlo llegar, ¿no? Y es al final cómo entendemos eso que es tan básico y tan necesario que solo lo están entendiendo los abogados. Entonces es por eso que digo que es un privilegio del abogado, pero es un privilegio que del otro lado tiene una gran responsabilidad. Este diagrama que ustedes ven ahí es como normalmente llegan los textos. Nosotros tenemos varias iniciativas digitales y yo les digo que, digamos, dentro de lo que nosotros tratamos de hacer, que es tratar como de compatibilizar esas lógicas jurídicas en las lógicas de comunicación ciudadana, básicamente los abogados lo que hemos visto es que concentran el 40% en la información. Que se vea bien o no, esa es una pregunta que tal vez muchos no se hacen, pero ahí está la información y el abogado está tranquilo. ¿Hay fuentes? Claro que sí. A un abogado le pueden faltar gafas, le puede faltar la carpeta, pero las fuentes no. O sea, las fuentes están al final y tienen 80 párrafos y las constituciones y la jurisprudencia internacional y las leyes y ahí está como la tranquilidad. Y ya después viene el resto, ¿no? ¿Y el resto qué es? ¿El título cómo es? No, el título es el nombre del proyecto de ley. No, el título es el nombre de la última sentencia. Es decir, eso es como, no es tan grave. ¿Qué tantas historias estamos contando con eso ahí? ¿Es importante contar una historia? Sí, todo es una historia. Compramos al supermercado un yogur porque hemos escuchado la historia que el yogur nos hace más guapos, nos hace más fuertes, nos hace más saludables. Vamos a hablar con la mamá y le contamos la historia de cómo necesitamos un permiso o por qué no vamos a ir al almuerzo familiar y le contamos una historia para que podamos estar mucho más justificables de la ausencia. Todo el tiempo contamos historias. Entonces es falso que el hecho de escribir algún artículo, algún contenido, lo único que transmite es el contenido. No, estamos contando una historia. Vamos por la calle y vemos un vestido rojo en la vitrina. Nos gustó el vestido, pero no nos gustó el vestido porque es de algodón. Nos gustó porque nos vamos a ver guapas con el vestido rojo en el sábado y proyectamos la historia. Y eso pasa específicamente con los textos. Vemos el texto porque nos sentimos identificados en lo que vamos a explicar con ese texto, en lo que ese texto va a significar para nuestra ponencia, para nuestra investigación, para nuestro emprendimiento, lo que sea. Y ese es el impacto, que es en proyección. Y los recursos, ¿qué tantos recursos estamos teniendo? El texto, además de ser texto, esta cobija que tiene colores, tiene otros hilos, o simplemente es ese texto que hemos estado leyendo desde la Revolución Mexicana. No, necesitamos justamente como, bueno, ponerle un poquito de picante y de color. Pablo. Dentro de lo que hemos identificado está eso, es la comunicación desequilibrada y la oportunidad que tienen los abogados, tienen ustedes a la hora de escribir es empezar a pensar no de una manera así, como está 40, 40, 4, 8 y 8, sino más bien de buscar un equilibrio, de atreverse a usar formas y de tener una redacción y una estructuración de sus textos que permita una mayor conexión con sus audiencias. Las fuentes son sumamente importantes, la jurisprudencia puede serlo todo en un texto, pero al igual que la doctora Tart, ¿por qué no es atreverse a incorporar otras cosas? ¿Por qué no empezar a utilizar recursos literarios? ¿Por qué no empezar a utilizar gráficos dinámicos? De esta forma, la persona que está leyendo no únicamente está
pasando por páginas y páginas de jurisprudencia o páginas y páginas de análisis jurídico, está pasando por una experiencia completamente distinta, por un texto armónico. Es importante las fuentes, claro, son sumamente importantes, pero también debería ser importante los recursos que aplicamos para llegar a ellas. De nada sirve tener ideas tremendamente buenas en la mitad del texto si la persona que empieza a leer no pasa de la primera página. Entonces lo que tenemos que hacer y lo que les proponemos y el reto para ustedes ahora se convierte en cómo empezar a pensar la comunicación de una forma que logre eso, que logre que la persona no únicamente lea porque debe leerlo, sino que le guste leer lo que está leyendo. A la larga, sí, son textos jurídicos, son textos que analizan temas duros, temas herméticos, temas que no siempre pueden ser resumidos o que no siempre pueden ser dinámicos como nos gustaría que fueran, pero con un poco de cada cosa, pensando más en historias, pensando más en el impacto o en los recursos que queremos darle, puede ser mucho más amigable para la persona que lo está leyendo. Y aquí es donde entra, por ejemplo, esto que es un desafío todo el tiempo cuando estamos revisando textos, es el lenguaje técnico versus el lenguaje ciudadano. Muchas veces la jurisprudencia y muchas veces el vocabulario que tiene una persona que tiene un conocimiento amplio en derecho tiende a usar tecnicismos y tiende a usar palabras complicadas que muchas veces dificultan que las personas que están leyendo lo entiendan del todo. Eso pasa mucho, pasa también en los medios de comunicación. Es un problema no únicamente del derecho, pero sí es un problema que se puede solucionar fácilmente. Es decir, por ejemplo, cuando yo hablo de un occiso o cuando yo hablo de un muerto, ¿qué tantas personas entienden cuando yo les estoy hablando de un muerto y cuántas están entendiendo cuando yo les hablo de un occiso? Es lo mismo. Las personas de la calle, el lenguaje ciudadano no puede ser el mismo que el lenguaje técnico. Y lo ideal y lo que puede servir y puede ser muy útil es buscar formas de acercar ambas cosas y equilibrar. Y que a la hora de leer la persona empiece a entender con palabras sencillas. Eso no le va a quitar complejidad al texto, pero sí va a hacer que gane mucha fluidez. Y lo mismo, el storytelling. El storytelling es una cosa que está actualmente, yo creo que lleva unos buenos años en boca de todo el mundo. El storytelling en los comerciales, como decía Daniel, lo que vende es la historia. ¿De qué manera puedo yo pensar y empezar a imaginarme mis artículos, mis escritos jurídicos con un poco de storytelling? No necesariamente hay que volverlo un texto literario, no hay que volver un cuento. Hay veces que no se puede, que es imposible, pero ciertos adornos y ciertas herramientas del storytelling sí permiten que mi texto sea mucho más funcional, que sea mucho más fluido y que a la hora de leerlo las personas que se encuentren con él tengan una experiencia más agradable. No necesariamente esto va a hacer que afecte el sentido del texto, que sea mucho más entendible, pero sí puede ganarme muchos puntos a mí a la hora de escribir. Y lo mismo con los datos cuentan historias. No es lo mismo, por ejemplo, esto es como un desafío de todos los días, que alguien diga, no sé, ahorita que estamos hablando, hay 1000 personas contagiadas de coronavirus. Las personas cuando tienden a haber números y datos muy grandes, se les dificulta entenderlos. En cambio, si yo digo, miren, 1 de cada 10 personas tiene riesgo de contagio, la cifra cambia y se logra tener un entendimiento mucho mayor de ella. Pues eso, empezar a aplicar esas herramientas puede ser vital para que los textos tengan una optimización mayor, una forma mucho más amigable. De acuerdo. Aquí hay un ejemplo que nosotros tenemos para ustedes. Este lo escribió una persona muy recursiva. Mentiras. Este es un artículo mío y es un artículo, lo pongo de ejemplo para que podamos destruirlo y nadie de nosotros sienta cargo de conciencia para trabajar sobre ese texto. Y era un texto en el que estábamos pensando justamente sobre un tema que es bastante importante para nosotros desde la fundación, y era qué pasó con Internet, con toda esa situación de conectividad, cómo el derecho a Internet podría ser considerado un derecho humano o definitivamente no debería ser considerado un derecho humano. Bueno, todo este desafío. Y era cómo vamos a hablar de este tema de una manera que la gente lo pueda entender, más allá de que compita con todos los titulares que están compitiendo ahora con todos los temas de los Zoom, de la distancia, lo que fuera. Y ahí lo primero que pensamos y que yo pensé, digamos, específicamente fue, bueno, un título corto que suponga como que sugiera que algo está pasando cuando estamos hablando de democracia y de conexión. Entonces el título fue La democracia necesita Wi-Fi. Entonces la gente decía, ¿cómo así que la democracia necesita Wi-Fi? Ahí hay una pregunta rara. Esos titulares como incompleto, falta algo. Y esa sensación de generar esa falta de información era lo que yo quería que la gente se hiciera para motivarse a la siguiente línea. Y la siguiente línea sí le iba a dar una pregunta. ¿El acceso gratuito a Internet es un derecho humano? Y ahí ya se sabe de qué se va a hablar.
Y ahí ya hay como una sombrilla en la que uno dice, uy, pucha, ¿cómo así? ¿Derecho humano, internet? ¿Cómo? ¿Qué viene? Entonces, la siguiente párrafo es el siguiente párrafo en donde yo voy a poder enamorarlos o desenamorarlos. Si la gente se va y dice, no, esto no me interesa o definitivamente esto puede ser algo interesante. Y aquí, para hablar de, yo puedo hacer, ahí lo ven más grande, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí la idea era justamente poder pensar en, bueno, contemos historias, esta recursividad que está contando Pablo, ¿no? El storytelling. Entonces, el acceso gratuito a Internet es un derecho humano. Entonces, mi idea fue, oiga, pensémonos más bien en cómo vamos a posicionar este tema desde historias. Es mucho más fácil explicar algo si empezamos en la historia. Entonces, ahí lo que pasó fue contar 4 historias. 4 ciudadanos, 4 historias. Martina tiene 12 años, estudia virtualmente desde una comunidad rural al sur de su país, pero su casa no tiene conexión a Internet. Ramón, primer problema. Ramón es contador público y hace home office para la alcaldía municipal de su pueblo, pero paga como privado el plan banda ancha con el que realiza su trabajo. Al mismo tiempo, en otra esquina del continente, Federico es un adulto mayor que ahora recibe sus consultas médicas telefónicamente y actualización de su tratamiento vía correo electrónico, mientras que Cecilia se ha visto atropellada por los nuevos trámites digitales para poder interponer una denuncia por maltrato intrafamiliar. 4 realidades del continente, 4 historias, donde se mira derecho a la salud, donde miramos derecho a la educación, donde miramos acceso a la justicia, donde podemos estar mirando también incluso todos los temas relacionados con, bueno, responsabilidad de terceros o no en la regulación de Internet. Pero son 4 historias, es mucho más fácil explicar, oiga, es que en realidad Martina no está pudiendo ir al colegio. ¿Qué es lo que está pasando con la realidad de Martina? Y no en, bueno, los niños en alguna parte son los que no pueden estudiar o hay comunidades que no estudian. No, materialicémoslo en algo. Entonces, Martina, Ramón, Federico y Cecilia, al igual que miles de ciudadanos latinoamericanos, son afectados por la digitalización abrupta e improvisada que sigue imponiendo la crisis del COVID-19. Una virtualidad que coge los estados en parte como respuesta a la propagación del virus. Y ahí empieza a haber un artículo en donde nosotros, bueno, encontramos toda la información en como derechos humanos digitales versus humanos sin derechos digitales, ¿no? Esos subtítulos en donde empezamos como, ay, no puedo darle, ya, donde empezamos a explicar qué pasa. Es considerado no un derecho básico, bueno, con los hipervínculos, con los enlaces, y ahí está como la información. Lo mismo, estructura piramidal. Empezamos de los grandes a abordar cada uno de los casos. ¿Qué está pasando con acceso a la justicia durante Internet? Está llegando la gente, ahora todo se está haciendo virtual, la gente que no tiene acceso, la gente que no tiene capacitación, pero es mucho más fácil explicarlo a partir del caso. Y lo mismo, servicio público, responsabilidad, regulación, Internet es como el agua, Internet debería ser considerado como la luz, es el Estado el responsable en garantizarlo, o el Estado al menos debería ser responsable en regular quienes lo garantizan a las empresas. El debate ya es mucho más técnico y un debate, digamos, mucho más elevado con, bueno, responsabilidades de terceros, en caso de que el Internet sí fuera o no, cuál es el alcance de la dimensión positiva de la discriminación, ausencia o responsabilidad del Estado por parte de ausencias, en fin, ya hay un análisis mucho más estructurado. Y al final, estados tecnológicos pero desconectados. Nos vamos con duros datos que al final nos logran dimensionar la realidad, que era un poco lo que decía Paulo. Si a uno le dicen, no, 64.000 hectáreas están siendo deforestadas en los últimos 5 años. Uno dice, uy, pucha, bueno, suena un número muy grande, ¿no? Eso debe ser mucho. Pero si a uno le dicen, ojo, alrededor de 7 estadios, como el que tiene Ciudad de México, se están consumiendo en 4 meses producto de la deforestación, uno dice, ¿qué? 8 veces el estadio, 7 veces ese estadio, y uno puede dimensionar. Esos recursos literarios y gráficos para poder dimensionar el impacto de nuestros datos son fundamentales al momento de explicar cualquiera de nuestros contenidos. Y eso sí tiene una repercusión directa en la lecturabilidad que tengan los artículos. En este al final, bueno, era un poco explicar que el 67% de los habitantes en Latinoamérica, por ejemplo, todavía no tienen una conexión a Internet. Digamos, esto es como uno dice, bueno, ¿qué significa que el 70%, solamente casi que un 40% de los habitantes no tenga acceso a Internet? O que el 33% solamente tenga un acceso limitado por tantos datos. O que en América Latina se suponen los 244 millones de personas que están desconectados. 244 millones de personas están desconectados de Internet. Y durante esa pandemia, Internet fue básicamente la oportunidad de conectarnos con ese mundo, con nuestra educación, con nuestro trabajo, con nuestras realidades, con el mercado online. Entonces, esas discusiones sí requieren números, esas discusiones sí requieren ejemplos que nos ayuden a dimensionar como, no, en efecto, esto sí es un problema. Entonces, este era un ejemplo que me parecía interesante para mostrárselos, como para tratar de compatibilizar lo que era contar historias, pero al mismo tiempo contar datos, que es rigor, simple,
diferente a sencillo, por supuesto, pero hay una idea de fondo y es, queremos que digitalmente sí haya o no unas discusiones que a la hora de la verdad impliquen unas responsabilidades para analizarlo en cuanto a regulación de Internet. Entonces, digamos, sí se puede, lo importante es como tratar de buscar siempre como esas lógicas de, bueno, de la presentación, ¿no? De cómo presentamos este contenido, qué queremos, impacto en los jóvenes, ¿nos interesan nuestros estudiantes? No, yo quiero posicionar esto para una revista académica que tenga un debate importante. Ok, identificar el público, identificar el formato, un poco lo que hemos hablado, pero sí se puede y por medio de estas herramientas, digamos, sí se marca la diferencia con contenidos que históricamente se han visto relegados a ciertos enfoques que no necesariamente deben mantenerse. Siguiente pregunta, yo no sé si todavía nos están asistiendo por el celular, pero me gustaría que, digamos, nos ayudaran con 3 palabras en los aspectos que ustedes de verdad tienen en cuenta a la hora de escribir. Y los invito a que sea un ejercicio súper espontáneo y natural para que entre todos nos demos cuenta qué es lo primero que nos llega a nuestra mente cuando vamos a escribir, en qué pensamos, como que sea corto, que sea fácil, que sea sencillo, que suene inteligente, que aporte, que me lean a mí, no a otros, que no lean a todos, que me entiendan, en fin, como qué aspectos tienen ustedes en cuenta ahí. Si siguen lo mismo en la página menti.com o si ya nos estaban siguiendo desde el celular, solo es responderlas por ahí. Concreto, ortografía, relación, que sea interesante, que sea claro, corto, llamativo. Concreto, idea. Que tenga congruencia, que sea preciso, claro. Bueno, claro y concreto parece ser llamativo, que tenga congruencia, puntual, público a quien va, veloz, bello, lindo, inteligente, que se entienda, reflexivo, inyectar. Ese inyectar me parece bastante sugestivo, muy bien. Llamativo, claridad, comprensible. Bueno, muy bien. Al final esto es lo que queremos. Definitivamente tenemos en cuenta esto. ¿Qué tanto de esto está pasando? Tal vez sería la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué tan concreto creemos que sí está haciendo? ¿Qué tan fácil está siendo congruente, puntual? De verdad estamos estudiando mucho al público y eso nos hizo pensar en las trampas del derecho. ¿Cuáles son los errores más comunes que tal vez tenemos o que se tienen desde los abogados o desde el ámbito jurídico al momento de escribir? Entonces, el primero, hay 4 bloques que hemos como identificado un poco que pueden ser algunas trampas que están ahí presentes y que nosotros no en las cuales caemos al momento de escribir. Unas primeras son de forma y lo primero es, si es más técnico, queda mucho mejor. Entonces, sentimos que entre más técnico sea el texto, entre mucho más específico quede, entre mucho más concreto, y concreto lo hemos traducido a que las palabras sean las palabras en las que nos estamos metiendo constantemente, en las que estamos familiarizadas, las convenciones, las siglas, digamos, como todo lo técnico que al final es importante, pero se queda en ese técnico, pues esa es la primera trampa que deberíamos tal vez derrumbar. No siempre lo más técnico queda mejor, y eso es algo importante. Debemos identificar cuándo debería ser técnico o no, y que eso no signifique que quite rigurosidad o que se cometan imprecisiones técnicas, que sí es importante. Ahí tenemos que velar. En efecto, no es lo mismo el presunto responsable que el sospechoso, que el responsable, que el capturado, que el denunciado. Por supuesto, ahí entendemos que hay unas dificultades propias que muchas veces sí se tienen en cuenta y se subestiman. Pero al final sí deberíamos pensar en cómo ese técnico no necesariamente siempre quiere decir que es el mejor. Párrafos largos para ideas complejas. No necesariamente. Esa es una de las trampas que tal vez está siempre muy, muy presente y se recurre en los artículos. Es una idea por párrafo, punto. En esta idea que quiero posicionar, la importancia del decreto. Ta. En el siguiente párrafo que quiero demostrar, la inconstitucionalidad, punto. Pero lo que está pasando es que en cada uno de los párrafos hay una parte de la inconstitucionalidad, hay una parte de los aportes positivos del decreto, hay unas partes de cómo se declaró en el Congreso, qué pasó con los jueces, se dictó medidas, en todo el párrafo hay un poco de todo. Y eso es lo que nos dificulta al final. Claro, es una idea compleja, pero para hacerlo más complejo, justamente es una idea por párrafo. Es una idea lo que deberíamos tener. 3, el diseño no es para abogados. Bueno, hay que pensar. Definitivamente las disciplinas cambian y los enfoques de lo que producimos también están haciéndonos replantearnos sobre estas producciones interdisciplinarias. Pensarnos en la diagramación, pensarnos en la imagen del texto como un producto al final, como que nos preocupamos cómo se ve, cómo quedó ese inicio, cómo quedó ese fin, cómo quedó ese titular, si va acompañado de un gráfico, esto mejor en un texto o esto lo pongo en un gráfico,
como pensarnos en estas realidades, sí cambia los temas, sí cambia la incidencia, sí cambia a quién le llega y sí cambia a quién le permanece más este tema y a quién le va a generar recordación. Entonces, el diseño, claro, no estamos pensando que nos hagamos unas presentaciones interactivas y que el texto bote fuegos artificiales, y no, pero es definitivamente pensarnos en el grado visual como un componente importante, igual o más que el texto en sí. Y lo último, la citación compulsiva. Esto es algo muy difícil y digamos, es como uno de los intentos a compatibilizar esas líneas grises. ¿Qué tanto no debemos utilizar esas citaciones? ¿Cómo podemos citar? Claro, hay formatos que son mucho más exigibles para publicaciones concretas a nivel, digamos, técnico, académico, científico, pero hay otros que sí nos pueden ayudar en esos procesos. Una citación compulsiva puede ser resuelta a partir de citas indirectas, citas directas en los textos, o sea, explorar eso. No necesariamente necesitamos siempre citar el decreto, el párrafo gigante de la Convención Americana de lo que dice, como dice en el artículo 18 y el artículo 18 lo pegamos completo. No, ahí hay que hacer un ejercicio cada vez de desapegarnos mucho más de esas citas para todo, porque sentimos que si no están las citas queda un poco anulada la voz nuestra en el texto. Y eso es un ejercicio que vale la pena como desmitificar digamos, salir un poco de esa trampa. Luego venimos ya con los aspectos de fondo, que es lo que ocurre no únicamente en el texto a la hora de ser escrito, no únicamente en cuanto a los párrafos, sino lo que hay antes del texto, lo que hay como en el corazón, y eso ya depende de la manera en la que cada uno de ustedes está percibiendo pues su oficio de escribirlo. Confunde y reinarás, esto es como frase, como un gran lugar común, pero a eso muchas veces la gente dice, ok, ese texto es difícil, que sea difícil es bueno, es un texto que me cuesta leerlo, es un texto que me desafía a leerlo y por eso automáticamente ya se vuelve bueno. No, realmente un texto sencillo a veces toma mucho más trabajo y hacer que algo sea sencillo y fácil de leer es mucho más laborioso que hacerlo complejo y difícil. A la hora de escribir una gran preparación del texto, una estructuración clara de sus ideas puede permitir no solo que los entiendan, sino que su texto tenga una mayor acogida y por eso mismo que pueda ser citado o que otras personas puedan interpretarlo mejor, que a la larga eso también es algo que se puede querer. Otra cosa, hay que entender también cuándo se está hablando de una opinión, cuándo se está hablando de un argumento y cuándo se está hablando de una interpretación. Uno de los problemas más grandes a la hora de escribir textos y textos con cariz jurídico que muchas veces deben ser muy rigurosos o que muchas veces tienden a tocar fibras sensibles, por ejemplo, cuando son sentencias, tiene que ver con relación a qué es una opinión y qué de lo que yo estoy escribiendo es una opinión y qué no es una opinión, qué es un argumento y más aún, qué es la interpretación que se está haciendo. Y esto es uno de los desafíos más grandes en la medida en la que se recae en algo que creo que la mayoría de ustedes conocen y son las falacias. Muchas veces un argumento que no se cuida bastante bien o que no se cita adecuadamente se convierte en una falacia, se convierte en algo que le quita peso al texto. Entonces, tener cuidado con esas cosas, tener cuidado en la forma en la que yo estoy armando mi argumento o dándome cuenta en qué momento yo estoy entrando a dar una opinión, puede ayudar a que el texto tenga mucha más fluidez. Y lo mismo, los contenidos herméticos. Que el derecho sea un tema difícil o que lo que yo esté tratando sea algo duro, que sea monolítico, pues automáticamente lo vuelve bueno. ¿Cómo puedo yo y cuál es mi desafío a la hora? ¿Cómo vuelvo yo un tema difícil entendible? ¿Cómo lo vuelvo yo algo más sencillo? Eh, Muchas veces no se puede o muchas veces es algo muy difícil, pero es algo que deberían tener en cuenta siempre. ¿Por qué? Porque los contenidos herméticos asustan a los lectores. No son malos, pero muchas veces sí son contenidos que se van directamente a públicos muy, muy especializados. Y si queremos que más gente nos lea, pues, eso nos va a restar posibilidades. Hay otras trampas del derecho que hemos identificado como en lo que serían trampas desde el contexto, y es, oiga, este texto no se entiende muy bien, está como muy difícil, lo que es lo que usted quiere. No, lo que pasa es que esto es para un público experto. Y esa parece ser una de las primeras barreras, ¿no? Como que al final sentimos que si lo que estamos escribiendo solamente debería ser leído, interpretado o entendido por un grupo muy específico, tal vez estamos perdiendo de gran alcance como una posibilidad de incidir en esa publicación, en ese texto que estamos haciendo. Bien, si responde a algo específico para que lo entiendan 5 personas, pues de acuerdo, hay que hacer un ejercicio de identificación del público, pero no siempre esa argumentación de, ok, es para un público experto, es lo que al final nos está haciendo pensar que, oiga, usted está hablando al final para los mismos, de los mismos hacia los mismos, ¿no? Y es como un poco ese ejercicio de romper esos círculos y tal vez poder llegar con este mensaje y este contenido como a más esferas. 3, todos conocemos el contexto. Una vez más, no necesariamente.
Pensemos siempre que estamos escribiendo para personas que no conocen el contexto. Y eso solo como un ejercicio de escritura representa unas habilidades y unas ventajas increíbles para la construcción final del texto. Uno, pensar todo el tiempo, independientemente vaya a ir para un público alto calificado, es supremamente valioso hacerse el ejercicio de escribamos para alguien que no entendiera esto. ¿Y cómo uno hace eso? Pues escribiéndolo mucho más sencillo. Y ahí al final logramos esas técnicas del lenguaje ciudadano. Es cuando nos obligamos a pensar en escribirle a alguien que no entiende eso, que no debería por qué entenderlo, que lo logramos, incluso si lo va a entender, o incluso si ha estudiado con nosotros, incluso si trabaja al lado nuestro, incluso si maneja los mismos temas, los términos. Pero pensar y hacer ese ejercicio de escritura, de escribir en la universidad, y me decían, hay que escribir para idiotas. Y escribir para idiotas era muy difícil de entender en mi momento, como así que hay que escribir para idiotas. Idiota significaba en realidad, y ahora lo entiendo, son para personas que no iban a entender el tema, sino que en realidad no podían entender el tema por lo que uno escribía. Entonces ahí fue la gran diferencia, pensar en que el otro no lo va a entender, ¿cómo hago para explicarlo? Porque no tiene por qué entenderlo. Y al final el texto se lee igual sin importar el medio. No, eso es algo que nos había dicho Pablo. Preocúpense para saber dónde va a estar el medio. Esto va a ir dirigido para la página de la universidad. Ok, pensar rápidamente quiénes consultan la página de la universidad. Ok, esto lo vamos a publicar en uno de los blogs académicos que lo que hace es análisis a partir de información jurídica política. Ok, tal vez el enfoque jurídico político va a ser fundamental en eso. Entonces, identificar el medio en el que se va a publicar es importante porque a uno sí le va a dar muchísimas pistas de lo que la gente va a esperar o dentro del ambiente en el que se va a mover ese texto, que es algo que no suele pasar. Uno hace el artículo y bueno, no, te lo vamos a publicar en la red, ok, no, pero es para un blog, ok, y uno escribe el texto para uno, porque uno está enamorado del tema para uno, y después es que uno se da cuenta que el texto iba para una comunidad o se iba a mover dentro de un círculo que al final sí representaba ciertos movimientos importantes que iban a garantizar más lectura, mayor impacto o mayor debate dentro de lo que estamos proponiendo académica o a nivel de contenido. Y eso nos lleva a la parte 4, que son las trampas de los recursos. Y muchas veces, como hablábamos antes, la comunicación se desequilibra por eso, por subestimar la importancia de los recursos a la hora de abordar un texto jurídico. El derecho no necesita multimedia, no, claro que lo necesita. Hay que derrumbar ese mito o hay que buscar formas que nos permitan a nosotros darle una mayor acogida al multimedia a nuestros textos jurídicos. ¿Por qué? Porque es que ahora en el momento que estamos en la red, en el 2.0, en el 3.0, la comunicación requiere multimedia. Las personas en su gran mayoría ya no están dispuestas a leerse un texto que sea 5 páginas completas con solo texto. Realmente el multimedia y el uso de videos, de imágenes, de todas esas cosas, de gráficas, de datos, permite que las personas tengan no solo una comprensión diferente del texto porque le ayuda a darle variantes y a darle otra información que puede ser valiosa, sino también a relajarlos a la hora de leer. Un gráfico puede hacer descansar el ojo. ¿Por qué? Porque digamos que alguien viene leyendo 3 párrafos de 8 líneas cada párrafo. Eso cansa el ojo y eso va a hacer que la incomprensión del texto sea cada vez menor. Insertar elementos multimedia de manera estratégica permiten no solo incrementar la información que yo estoy dando o ponerla en contexto, sino también permite darle pausas al lector, darle oportunidades para que se distraiga un poco de lo monolítico que puede verse. ¿Las historias para qué? Bueno, las historias para que me entiendan mejor. Nuevamente, como decía Daniel, los comerciales ya no están vendiendo únicamente por ser el producto, sino por la historia que hay detrás de cada producto. Si mi texto tiene una historia, probablemente mi texto ya juegue con ventajas sobre muchos otros textos que no la tienen. Y eso ya me hace ganar a mí. Y lo jurídico excluye lo literario. Esto es esto es un lado interesante, porque es lo mismo. Muchas veces porque el tema se siente tan complicado, tan especializado, se ignoran este tipo de cosas que podrían mejorarlo muchísimo. Una buena entrada al texto, unas buenas metáforas o unas buenas figuras pueden ayudar a lo mismo, a que me lean más. Listo, pues esto que nos dice Pablo, ya estamos cerrando, prometemos, ustedes van a decir, estos periodistas hablan de que sea algo breve y mire cómo todos se demoran, entonces vamos a hacerlo mucho más rápido. Es algo que nos parece muy interesante, producto de esta virtualidad, de este mundo y esta esfera digital que ha llegado, ¿no? Y es un poco sentirnos cómodos y dejar de ver con el miedo todas estas claves 2.0, datos, monitoreo, que parece como, bueno, le dicen, bueno, entonces en el monitoreo de los datos, la comunicación digital, y uno se imagina a esta persona gordita en un sótano con 4 gatos y allá un mundo de computadores y algo como
súper lejano a lo que uno hace, y en realidad sí debería ser algo mucho más cercano a lo que nosotros entendemos para poder identificarnos en esos formatos y nadar al final como un pez tranquilamente y sentirnos que al menos estamos pensando en esas lógicas y en esas realidades sin el temor. Hay unos, digamos, aquí descartamos 4 puntos. ¿Me escuchan bien? Me parece que mi conexión a internet es No, no, inestable. bien. No, ahí está bien. Bueno, hay uno, bien, perfecto. Herramientas de búsqueda online en Google. Entonces, ya sabemos más o menos cómo escribir, por qué es importante escribir, cómo posicionar un texto, hacia qué hacerlo, qué público. Pero hay algo que se empieza a mover en esta esfera digital y es, bueno, ¿cómo vamos a hacer este texto? ¿Cómo podemos hacer esas herramientas en los que parece todo tan agradable, interactivo, que uno, pues, no sabe dónde buscar? Al final es un poco eso, ¿no? Uno es muy bueno en lo que está haciendo desde el derecho, pero comunicarlo, bueno, eso ya es un poco más complejo. Entonces, lo primero tal vez es identificar las herramientas de búsquedas online que existen y que son herramientas que están a disposición, son gratuitas, son súper fáciles de manejar y no son para nadie con gato súper oscuro que es el que hace magia con los computadores. En realidad están al alcance de la mano de todos nosotros. Y ahí es, ahorita Pablo, yo creo que nos vas a ayudar a identificar eso. ¿Cómo deberíamos buscar o no? Y cómo hacer esas búsquedas por Internet si van a garantizar la forma en la que, qué tipo de fuentes incluimos. 2, datos gráficas interactivos. Eso no es nada del otro mundo, no parece algo tan complejo. Lo más complejo es desarrollar ese componente de dónde debería ir una gráfica. Pensar ya en clave de datos. Y eso sí lo podemos desarrollar nosotros. Lo otro ya podemos utilizarlo en la red y está al alcance de todos. Les vamos a dar algunas páginas que ustedes tal vez van a empezar a amar y el día de mañana van a hacerse una maestría en periodismo de datos y eso nos encantaría. Pero seguramente van a tener muchos más tips de cómo poder acompañar y cantar una canción que sea una sola canción desde el derecho con unas herramientas, digamos, visuales y gráficas bastante importantes. Cómo encontrar jurisprudencia también. Ojo, eso es algo supremamente datos. Son importantes. Nosotros desde la Fundación también hemos desarrollado como una de las primeras bases latinoamericanas de acceso libre de todas las decisiones de los tribunales constitucionales de América Latina y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adicionalmente estamos sumándole como las fichas de clasificación que hace cuando entran los casos a Comisión Interamericana y cómo son analizados, digamos, con categorías desde el sistema interamericano. ¿Eso por qué es importante? Porque como esas iniciativas no hay muchas, pero sí las hay. Y es importante que también nuestros textos al final tengan ese bagaje, digamos, ese compromiso a nivel de derecho comparado, o al menos la posibilidad de ofrecer esa evidencia científica a partir de la evidencia, justamente. Y esta evidencia sí la podemos encontrar en muchas bases de datos que nos ofrecen como unos buscadores muy interesantes. Más allá solo de la sentencia, lo que vamos a encontrar es la sentencia cuántas veces ha sido citada. Y ahí hay datos que el computador o la inteligencia artificial no va a decir, pero ahí estamos nosotros para poder hacer esa interpretación, que era lo que hablábamos antes. Si es, oiga, qué interesante uno poder utilizar esta base de datos para darnos cuenta cuáles son las sentencias más citadas, o a partir de este caso icónico en la Corte Interamericana, cómo se desarrollaron las líneas jurisprudenciales, también el impacto que ha tenido en México, Colombia, en Argentina, qué sé yo, como poder hacer una lectura de eso también requiere poder hacer lectura de bases de datos, poder encontrarnos con esas nuevas herramientas sin el temor que supone todo lo 2.0. Y lo último, el que ocurre esto después de publicar, y es justamente cuando ustedes los publican, ¿qué pasa? Hacen análisis de la audiencia. Oiga, ¿cómo se movió mi artículo? ¿Qué también me fue en Twitter? ¿Qué tanto generó esto en Facebook? ¿Cuántas veces se compartió en la revista? ¿Les han dicho algo? Y eso debería ser un poco como un ejercicio de autoconocimiento frente a nuestros productos escritos o a nuestros productos de comunicación. Eso al final uno le da las pistas para saber si lo está haciendo bien o si no lo está haciendo tan bien o si de verdad se está moviendo mucho y hay ciertos temas que se mueven más que otros y a uno le da un poco de carácter el conocer a esas audiencias. Pablo, no sé cómo lo hacemos, si quieres que mostremos el de agenda o quieres que Ah, o sí, si Google. quieren podemos seguir agenda para ver la graficación, o si quieren puedo hacer algo Listo. chiquitico de herramientas de búsqueda con Google, como les quede mejor. Entonces hagamos el de agenda y después vamos con Google, ya cerramos Súper. para que tengamos un ejercicio y podamos hablar y hacer preguntas y destruir estas ideas locas de los periodistas. Entonces, les vamos a mostrar, hay una iniciativa que nosotros tenemos que se llama Agenda Estado de Derecho. Es esta, y justamente esta iniciativa nace de, oiga, ¿por qué es importante tener un portal o por qué es importante poder lograr tener más espacios digitales en donde estos dos mundos conversen, ¿no? El derecho y el impacto que generan los contenidos del derecho lejanos a las esferas netamente jurídicas, porque queremos que la gente hable más de derechos humanos y se entienda como un lenguaje más desde el de todos y no desde los abogados, o porque es importante como acercar ciertas discusiones a unas esferas muchísimo más amplias que son lo que históricamente tal vez no ha venido pasando. Y nació el portal, que es un blog. Bueno, yo me voy a devolver. Perdón. Bueno.
Sí. Después les podemos dar los datos. Me fui a ayudar, eso es Freud, es mi subconsciente ahí presionando para hacer publicidad a esta base de datos, lo siento. Lo primero es, bueno, estamos en Diálogo de Derechos Humanos, Agenda Estado de Derecho. Esto es la página que ya hemos presentado con el SEAT, afortunadamente fueron los pioneros en conocerla. Y aquí encuentran una herramienta que se llama base de datos, que es la base de datos que les estaba mencionando, se llama UseDat. Es interesante solamente para que ustedes la exploren y ustedes se van a volver mucho más locos y mucho más, digamos, viscerales cuando puedan hacer estas búsquedas tan atractivas. Pero acá nos da al buscador la posibilidad de hacer herramientas cruzadas, de encontrar jurisprudencia de todos estos tribunales constitucionales, de todos estos países, y se incluye Corte Interamericana, en donde podemos también hacer unas búsquedas específicas por esto. Esto que antes odiábamos todos, ay, bueno, solo escribamos todas las palabras, esas otras cajitas blancas no se necesitan. No, Pablo, tú me ayudas, ahí Mariana nos dice que compartamos los enlaces, yo creo que sí es válido que Ya les comparto el compartiendo enlace. esto. Sí, Super. Entonces, estas cajitas, podemos mentir hoy, pero al menos prométame que no las van a odiar apenas las vean en los siguientes buscadores de tanto la biblioteca de su universidad o en Google o en Yahoo Search o lo que sea, porque uno las odia al inicio porque uno no sabe qué son. Y el no saber, como todo, cualquier diferencia, cualquier componente nuevo genera repudio al inicio. Todas las palabras es que esas palabras que queremos estén todas en la búsqueda. La frase exacta son esas que después Pablo nos va a ayudar y es específicamente, necesitamos que esté esto específico. O sea, la frase que necesitemos es la frase que necesitamos que se identifique en las búsquedas. Algunas de las palabras, ninguna de las palabras. Esto optimiza alrededor del 70% de la búsqueda. Que uno dice, ¿qué? No tiene sentido. Todos los documentos van a aparecer. No, no todos los documentos aparecen. No todos los documentos aparecen. Y eso es importante que lo sepamos para poder hacer las búsquedas. Esto, bueno, solo lo voy a hacer como para que vean. Aquí hay unas búsquedas populares que, digamos, si nos empieza a arrojar, o podemos poner, esto está también en el idioma de portugués para el Tribunal el Supremo Federal Tribunal de Brasil, pero digamos que quisiéramos buscar algo sobre censura o sobre verdad, por ejemplo. Entonces aparecen algunas búsquedas asociadas que nos ponen como populares y queremos buscarlo específicamente que nos hable de temas de Colombia, tal vez El Salvador y México, digamos, por ejemplo. Bueno, si ponemos corte IDH se va a ampliar mucho, pero hagamos primero este ejercicio así. Están los filtros, los títulos, estos por si ya queremos algo más específico. Lo que es interesante es para que ustedes después vean que son los documentos que tienen citados en Colombia, El Salvador y México, para el tema de censura específicamente. Podemos ser mucho más amplios con las búsquedas, podemos específicamente, si nos interesa una línea de investigación, una línea jurisprudencial, hacerlo. Si nos interesa el comparativo entre uno o dos temas, aquí también podemos identificarlos por orden de relevancia. El orden de relevancia está desde el documento que es más compartido y el documento que es más consultado. Esto ya es un poco del mundo de la inteligencia artificial. Internamente, eso lo hacemos todo el tiempo nosotros, estamos capacitando a las máquinas y lo hacemos es justamente en la medida en que nos funciona el documento, es una respuesta positiva. Si el documento no nos funciona, entonces entramos a la sentencia de constitucionalidad. ¿Y esta de qué es? ¿De Colombia? Ah, ok, esta es de la Ley Sectorial de Jurisdicción de Paz, el Tribunal de Paz de Colombia. No, eso no es lo que me interesa. Ahí el algoritmo lo que hace es leerme una respuesta negativa. Este no fue el documento, no es de lo que estoy buscando cuando estoy buscando normalmente temas de verdad. Y bueno, lo podemos mirar por orden de relevancia, también podemos mirar fechas, digamos, desde el más reciente para mirar cómo ha analizado, cómo se ha incrementado, por ejemplo, la búsqueda de estos temas en una fecha específica. Para esos tres tribunales podemos ver líneas de tiempo, que es interesante, porque nos damos cuenta también del avance y el desarrollo que algunas consultas o algunos temas han tenido a nivel, digamos, jurídico interamericano, por ejemplo, si estamos con el Tribunal de la Corte Interamericana. Y bueno, esta era una de las bases de datos. La Corte Interamericana tiene una, la Comisión tiene una, la Suprema Corte Nacional de México también tiene una. Solo para que sepan que existen estas herramientas. Estas herramientas, detrás de esto hay historias. Eso es como lo que nos interesa, como que encontremos que las historias están de cruzar dos sentencias, de cruzar el número de sentencias consultadas, de citar porque un caso icónico se convierte en el desarrollo jurisprudencial de nuevos casos en otros países. Y ahí hay sentencias para hacer, y ahí hay historias para procesar. Entonces, eso es algo que nos parece interesante de esta base de datos y después lo podemos hablar con más detalle, pero bueno. Y tenemos adicional el tema del blog. Entonces, el blog, lo que hicimos fue, hay dos, uno que es el de Agenda Estado de Derecho, que fue una iniciativa que está dentro de Diálogo de Derechos Humanos, donde ustedes ven que estamos. Y esto creímos que iba a ser interesante por unos meses, como para tener artículos tipo blogs, informativos, y la verdad es que nos sorprendió. Hemos logrado identificar que se ha movido impresionante. Tenemos a uno de los autores más importantes en Latinoamérica escribiendo, y son
jueces de la corte, estudiantes, en fin, una pluralidad de voces que podemos encontrar la importancia de cómo ahorita el contenido se está transmitiendo de nuevas formas. Entonces, vamos a tener una nueva página que se va a llamar agendaestadoderecho.com, de hecho, porque creció tanto la iniciativa que valió la pena apostarle a esta producción de contenido y a una suscripción, digamos, importante. Y bueno, y volví a este tema, solo para explicarles en cuanto a lo último que estamos viendo aquí, digamos, de toda esta parte de la comunicación 2.0, es justamente porque nos pensamos en algunos especiales informativos, como que ya no es suficiente la información y decorarla, informarla, necesitábamos más. Entonces pensamos en uno que fuera sobre vacunación, y ahí llegó el de vacunación, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Latinoamérica. Era un tema supremamente importante, queríamos que nosotros tuviéramos un enfoque jurídico, que es lo que hacemos desde el programa Estado de Derecho para Latinoamérica, y era ofrecer análisis jurídico del proceso de vacunación. Esto nació desde el 19 de febrero de 2021, que era una fecha en la que todavía estaba muy incipiente el proceso de vacunación en la región, de hecho, y lo que hicimos fue, bueno, esa es una de las personas que colabora con nosotros, Cindy Spitia, es abogada, periodista, y bueno, nos ayudó con todo el tema de cómo ofrecer un contexto de lo que estaba pasando en vacunación y analizar ciertos componentes. Entonces, ¿cómo avanzaba la priorización en Latinoamérica? Y nos parecía importante hacerlo desde una cartografía. Y esto lo podemos hacer en 4 párrafos, en 8, en 12, ¿de acuerdo? Pero no es lo mismo que tenerlo graficado y no poder entender específicamente qué está pasando y cómo se ve el proceso. Entonces, uno podría ver acá como el criterio específico de la vacunación, ¿no? 1, si había priorización pública. 2, criterios si aplicaban o no para esa priorización pública o si los países no tenían criterios de priorización. Si había justificación en esos procesos. Creo que amplié muchísimo el mapa. Y todo definición, y si en las definiciones había grupos prioritarios, exacto, grupos de riesgo a prioridad para hacerlo. Entonces, bueno, el mapa sencillamente se movía como cuando uno podía hacer los filtros. Me parece que mi internet es inestable, espero que ustedes estén pudiendo ver la gráfica. El caso es que uno podría hacer, justamente darse cuenta en dónde estaban los procesos y hacer todos estos temas en cuanto a la priorización desde nuestro componente jurídico. Pero eso lo logramos con un mapa. Esto parece súper elaborado. El creador de todo esto y la mente brillante es Paulo, a quien ustedes tienen en pantalla, así que después le pueden robar el correo electrónico y sacarle todo el jugo posible a Paulo. Y era, bueno, acá las explicaciones de cómo navegar el mapa, las decisiones. Entonces pensamos en esto. Estos son componentes muy sencillos que también los podemos hacer. Las fases de los estados de los procesos de vacunación. Todo esto justamente con un componente de fondo de los procesos de transparencia, priorización e igualdad, que era lo que queríamos analizar nosotros como componente jurídico. ¿Qué pasó en Cono Sur, frente a la región andina, cómo lo están haciendo los países? Y ahí uno encontraba los criterios contemplados de la priorización, número de fases, bueno, para poder hacer esos análisis, que es lo que les ofrecíamos, los que les decíamos que es importante. 4 mensajes claves para Latinoamérica en los procesos de vacunación, la transparencia, no basta con los criterios deben estar justificados, bueno, y este fue uno de los primeros especiales que tuvimos. Pero es para explicarles cómo el contenido no es solo un texto, no es solo un artículo que podríamos haberlo hecho como un artículo y explicar qué estaba pasando en cada una de las regiones, entre los países de la región, sino que en realidad nos parecía importante este componente gráfico. Al final el especial lo hemos mantenido, el especial tiene, bueno, otros artículos, este es solamente uno de ellos, pero lo que quisimos fue justamente como poder asociarlo como a este desarrollo. Tenemos otro que nos gustaría mostrarles. Pablo, si quieres tú, explícate ese, aunque yo creo que... ¿El Día de la Mujer? ¿O Sí, cuál? pero yo creo que ya lo cerré. No, igual está en el home. Sí, bueno, pongámoslo aquí. Ahí está. En este teníamos el desafío de encontrar y de tratar de explicar cómo había sido el porcentaje de mujeres ministras en los tribunales de justicia y Corte Suprema en Hispanoamérica. Teníamos un montón de datos enormes, venían de la CEPAL. Dijimos, bueno, ¿cómo podemos mostrar esto sin tener que hacer tablas? Porque es que era una tabla que iba a salir grandísima, eran aproximadamente 20 años de historial de saber cuál era el porcentaje de mujeres en cada país. ¿Qué hicimos? Decidimos hacer esto, que se llama Bar Race, ¿no? Que es lo que va mostrando a medida que pasa el tiempo qué países van teniendo el mayor porcentaje. Así la información se ve mucho más dinámica y la gente puede interactuar con ella, puede darle un entendimiento mayor, puede dar también como una dimensión de si ha avanzado o no, de compararlo. Por ejemplo, darse cuenta, ok, mi país, Colombia,
ha avanzado, se ha atrasado en comparación con otros países, y eso se logra de esta manera. Si todo fuera una tabla, es posible hacer cruces de variables. Visualmente yo puedo decir, ok, Colombia tuvo 40 en 2002, en 2004 tuvo 60, sí avanzó, pero de esta forma la información se optimiza y es mucho más sencilla de consumir para la persona que está viendo, y esto puede ayudar un montón a la hora de explicar temas difíciles. Estos porcentajes son supremamente grandes en cuanto a información, en cuanto a tablas. Y lo mismo, acá incluso podemos colocarlos al revés. No nos interesa saber cuál es el mayor, nos interesa saber cuál es el menor, cuál es el que está más atrasado en este respecto. Pues lo mismo se puede hacer, porque la tabla lo permite y porque la interactividad permite jugar con eso, jugar con los datos y darles una manera nueva de verlos, que no sean simplemente información concatenada una tras de otra, sino información organizada y con atractivo visual, que haga que las personas no solo se queden leyendo, sino que curioseen con eso. Y lo mismo, tuvimos como una serie de mujeres ilustres, como era el especial del Día de la Mujer, decidimos pensar que era importante no solamente tener la información y decir, miren, aquí ha habido tantas juezas, aquí ha habido tantas ministras, no. Queríamos ponerles rostros, queríamos poner una información que fuera mucho más interactiva y que mostrara más cosas y que pudiera dar como una guía no únicamente escrita, sino también visual. ¿Y esto qué permite? Por ejemplo, permite añadir fotografías, permite añadir animaciones, permite añadir enlaces. Y eso logra que el artículo tenga como un componente extra. Uno de nuestros coordinadores del consejo editorial de esta iniciativa dice, ok, los textos son como helado, como un helado de vainilla. ¿Cuál es la cereza que le ponemos nosotros? ¿Cuál es el diferencial que hace que otras personas elijan nuestro helado y no el de otra heladería? Bueno, pues esto, un componente gráfico que resulte atractivo para las personas. Pablo, no sé si quieres, a ver, déjame ver qué tenemos acá para terminar. Esta barrita no me deja. Ah, ¿cómo es que? Especiales de agenda son los que les acabamos de mostrar. Ok, ¿quieres mostrar, Pablo, tú compartir pantalla haciendo de Google o...? Sí, si quieren, es como un ejercicio chiquitico. Si quieren, pueden darme aquí el Ah, permiso. Pablo, espérate, y estos son, tienes algunas otras Ah, páginas, pero esto es sí, interesante, ¿no? esos son los que nosotros usamos. Usamos dos principalmente, Flourish, que es para presentar datos, que es el que vieron de las barritas que se iban moviendo. Eso se hace con Flourish. No es difícil. Este, Básicamente ¿no? permite mover un Excel y a partir de mover las tablas del Excel, él va adaptando los datos. Estas son Este herramientas es que con son. Flourish. Sí, son muy intimidantes a la hora de verlas y decir, ok, pero es que esto se ve súper avanzado, esto debe estar hecho a mano. Realmente no. Realmente la herramienta lo permite, simplemente hay que abrirla y empezar a mirar y a revisar los datos. Hay un mundo de tutoriales, hay un montón de... Pablo, ¿escuchan a Pablo? No, ¿verdad? Bueno, creo que lo perdimos. Listo, entonces, mientras Pablo se conecta, esto es para que lo hagan con el de las tablas y este de Genially es el que hacemos para estos. Y nos permite hacer, bueno, tablas, gráficos, líneas de tiempo. Hay uno Un muy poco más interesante. interactivas, Ah, Pablo de volvió. todo, Pablo, te de todo. perdimos. Si Ah, quieres, explícales ¿en qué me ahora quedé? el de Genially, porque ya en el Ok, otro les dije. Floris, ¿lo alcanzaron a ver bien? Sí, Sí. creo que me entró una llamada. Lo siento. En Flourish hacemos otro tipo de interactivos. Genially son más para datos duros. No es difícil, lo mismo lo que les digo, no se intimiden por esas herramientas. Lo importante es que empiecen a buscar y a desafiarse, a buscar maneras de Pablo, ¿cuál fue presentar. el del que hicimos? El otro que hicimos, el del proceso de paz, ¿cuál era? ¿Te acuerdas? Eh, Sí, o también el de Perú. Ambos tuvimos Dime cosas cuál chéveres. les muestro para que ellos vean otro ejemplo. El de Perú, el de tres presidentes, si no estoy mal, el especial. En Y Genially, ese lo tenemos en región andina. sí, sí, eso está en región andina. Quiero volver al blog y le digo cuál. Ahí en agenda, arriba, arriba, arriba. No, 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 arriba en agenda. Es diálogo de derechos humanos. Sí, espera. Ahí. Y está en, más abajo. Ahí, en región andina. Este. Esa es la segunda parte, esa es con las entrevistas. Denle en leer los En- artículos, por favor. Bajen. Más. Ahí, ese, 6 presidentes en 5 años. Y esto también era un desafío. En este tuvimos como el reto de que teníamos suficiente información y teníamos mucha información porque estábamos hablando de todo lo que había y de todo el contexto que necesitábamos darle a la gente.
para hablar de por qué se había revocado o por qué había habido tantos cambios en el presidente de Perú, porque habían pasado 3 personas, que había pasado desde la revocatoria y todo el problema. Como eran tantas cosas y como requeríamos un organismo, queríamos explicarlo de una manera mucho más simple. Tomamos los mecanismos que habían sido también como un poco lo que motivó y lo que movió todo eso y decidimos mostrarlos de esta manera, como de una forma un poco más interactiva. Creo que ahí le Y puedo todos dar son con enlaces directos, ¿no? Ahí es importante todos decir con eso. enlaces a las fuentes y eso lo permite. Esto es Genially, es la otra que les decíamos. Líneas de Y es, tiempo. por ejemplo, en líneas de tiempo. La línea de tiempo usualmente y lo que hemos visto es que las presentan como una tabla, va el año, va la información y va otro componente. ¿Por qué no presentarla así? La información sigue siendo igual de buena, pero es mucho más organizada y permite una interacción mucho mayor. Y, por ejemplo, permite que los enlaces vayan mostrando. Los colores, las fotografías, las imágenes, las formas, todo eso comunica y le gana y le da puntos al artículo. Y eso es lo que nosotros siempre estamos buscando, de cómo darle ese plus. Y esto era, por ejemplo, lo que teníamos, que era bastante información. Teníamos, creo que era una tabla enorme sobre cómo había sido el proceso, cómo habían sido las interpelaciones, cómo había sido la moción de censura, cuál había sido la pérdida de confianza del electorado, después qué ocurrió con la disolución del Congreso. Y entre tantos datos, lo que decimos era presentarlos de esta forma. ¿Por qué? Por lo mismo, porque tenemos que tener en cuenta que no siempre el lector va a estar dispuesto a leer 5 o 6 páginas de información y de datos duros. De esta forma, es mucho más es óptimo, perdón, y es más, como dije antes, amigable. Perfecto, yo creo que ahí se dieron cuenta que parece complejo, parece, pero de verdad, apenas exploren la experiencia y la plataforma y la aplicación y la herramienta, la van a amar. Y va a ser una herramienta, ¿verdad?, para los trabajos de graficación, de temas, y es como pensarlos en componentes híbridos para los textos. Eh, Pablo, ¿quieres que hagamos lo de Google entonces? ¿O cómo Sí. funciona? Listo, entonces voy a dejar de Es un compartir. pequeño tip. No sé si puedo compartir acá. En un segundo, giramos Lidia la ya cámara. dice que sí puedes compartir. ¿Sí puedo? No, es que me están dando es en el teléfono. Tienen que darle al otro que dice Fundación Condas de Adenauer. A ver, déjenme ver si ya me permite. No, aquí al otro usuario que dice Fundación Conrad Adenauer. A ese. Súper. Listo. Entonces, esto es como algo, un pequeño tip de periodismo. Las búsquedas. Buscar es una de las cosas más complicadas y más simples, pero también es lo que más les va a funcionar a ustedes, por ejemplo, no únicamente para jurisprudencia, sino para fuentes de sus trabajos. Aquí ya hablamos, por ejemplo, no sé, el caso Mariana, creo que fue el que estábamos hablando hace unos días. El caso Mariana de El Salvador. En fin. Bueno, busquemos corte y DH. Digamos que ustedes están buscando, qué sé yo, jurisprudencia. Ustedes buscan adecuadamente. Lo que usualmente uno haría sería entrar a Google, escribir y pulsar la lupa. Sin embargo, si ustedes toman en cuenta estas barras y estas ayudas que tiene Google para ustedes, su forma de buscar es mucho mayor. Tiene un espectro un poco más amplio y puede ayudarles a tener nuevas herramientas que les ayuden. ¿En qué idioma están buscando? ¿Quieren quitar resultados explícitos? ¿Quieren buscar de forma avanzada? ¿Buscar de forma avanzada qué significa? Necesito palabras específicas, necesito fechas específicas, necesito formatos específicos. Hay una cosa que se llama operadores de búsqueda. Si tienen tiempo después pueden buscarlo. Y son unos comandos que uno le inserta en el texto del buscador y permite que cuando yo esté buscando algo, le diga a Google, ok, yo estoy buscando esto, pero de esta manera, es de esta forma específica. No me presente resultados que tengan otra manera. Entonces, por ejemplo, si yo escribo file type y escribo 2.pdf, todos los resultados que me va a mostrar van a ser documentos PDF. No va a haber otra cosa que me presente. Si ven acá en una esquina de los resultados, todos son PDFs. ¿Qué es lo que logra esto? Que, por ejemplo, si ustedes están buscando documentos específicos de sentencias, no los envía a páginas donde los van a empezar a redigir una y otra vez. Lo mismo, digamos que ya no quieren PDFs, quieren XLS porque necesitan bases de datos de Excel. Funciona igual. Todo les va a aparecer en XLS y todas las cosas que ustedes encuentren va a aparecer en XLS. Entonces esto les puede ayudar un montón. Lo importante no es únicamente saber qué están buscando, sino entender de qué manera lo están buscando y cómo pueden mejorar esas cosas.
y Google tiene todas las herramientas para que ustedes lo hagan. Hay otros buscadores, sí, y tienen herramientas muy similares. Por ejemplo, las fechas. Digamos que yo estoy buscando algo únicamente que haya ocurrido en 2021. ¿Por qué? Porque pues ya llevamos casi 30 años de datos en Internet. Si yo quito y si yo modifico mi búsqueda para que únicamente me aparezcan cosas desde el 1 de enero hasta el día de hoy, todos los demás resultados se van a excluir. Y esto se va a borrar. Por ejemplo, aquí no hay XLS de la corte IDH. Pero si yo lo cambio a PDF, miren, solo salen PDFs y aquí empiezan a salir las fechas. Hace 3 días, 12 de febrero, 13 de enero. Es lo mismo. En la medida en la que ustedes empiecen a entender las herramientas, a cacharrearle o a tener como un acercamiento mucho más profundo a la herramienta que ustedes están usando, van a aprender a usarla mejor y por lo tanto van a obtener mejor información que les puede servir mucho más o que puede ser más específica para lo que ustedes están haciendo. Y ya, supongo que eso es como para no alargarnos mucho. Perfecto, pues. Creo que teníamos esto acá. Nosotros ya estamos terminando el coso, yo creo que son las 12:30. Queríamos proponerles un ejercicio, pero vale la pena, yo creo que más dejarlo para la discusión. Nos gustaría que, ahora que ya saben cómo nos gusta y cómo creemos que puede haber una oportunidad gigante para la comunicación, pues publicaran con nosotros. Queríamos proponerles un ejercicio justamente que escribieran y se producieran como un buen contenido en relación bueno, a Estado de Derecho en América Latina, a situaciones de algún componente específico que ustedes estén analizando, investigando o estén trabajando sobre eso para que pues, la plataforma estuviera a disposición de ustedes y con el mayor de los gustos nosotros serviríamos de un enlace y de puente para conectarlos con el resto de la región. Estamos teniendo, Pablo, ¿cuántos visitantes estamos teniendo por artículo más o menos en promedio? Más o menos unos 230 en los artículos en los que nos va mal. Hemos tenido artículos de 1000, de 2000 personas. Todo varía dependiendo de cómo está escrito el artículo y de qué tan atractivo sea para los lectores. Estamos en la base de datos de Conectas, en la base de datos de la Corte Interamericana, de la Comisión, estamos en la base de datos de los principales cortes tribunales constitucionales de la región, porque la gente empezó a darse cuenta que informarse ya no, pues no necesitan simplemente del típico y del convencional formato, sino que en realidad lo pueden hacer a partir de muchos otros contenidos y lo pueden a partir de otros enfoques que se habían venido como olvidando. Eso era un poco los que queríamos compartir. Acá están los datos, mandar están los tutoriales que nosotros tenemos como una guía y unos tips ahí para que los contenidos puedan entrar como dentro de esta plataforma, sobre todo por los enfoques. Y bueno, yo creo que básicamente era eso lo que les queríamos compartir. Espero que hayan podido disfrutar mucho de esto que para nosotros es una aventura en la que ya estamos casados y en la que apostamos profundamente desde los contenidos. Me gustaría saber si tienen preguntas y si quisiera que como conversáramos más sobre algo que hayamos hablado en la presentación y más bien el ejercicio práctico de los artículos, pues lo dejamos para que ustedes con lo que hayamos visto hoy se animen a publicar y escribir algo para esta iniciativa digital. Muchas gracias. Yo no sé si alguien tiene preguntas, cómo funciona acá, si activamos la función levantar la mano o todo está claro. Veo muchas caras pensativas. Sergio, qué gusto verte. O ya estamos cansados y nos vamos a descansar este sábado. Yo tengo una pregunta, Daniel. Sí, claro, por favor. Bueno, pues no, me conecté a la mitad del taller porque estaba en otro, pero me gustó mucho lo que alcancé a ver. Y la pregunta que tenía es, ¿cómo hacen ustedes? Nosotros tenemos un blog dentro de, digamos, las redes sociales del SEAT y el blog se ha vuelto como un ejercicio para desarrollar habilidades de escritura dentro del equipo y también, digamos, para socializar contenidos de lo que hacemos, de lo que estamos leyendo, de lo que pensamos, ponemos a circular ideas. Y la pregunta va a, digamos, nosotros ponemos el blog, pero siempre ponemos como un copy, ¿no? Como unas 2 líneas con las que tratamos de, pues, poner una idea muy concreta, una pregunta para enganchar a los lectores, a las lectoras. Entonces la pregunta iba un poco hacia eso. ¿Cómo hacen ustedes para llamar a los lectores al artículo, pues sin la necesidad de que lean todo el artículo, ¿no? O sea, como
como qué consejos nos podrían dar para en unas cuantas líneas pues cautivar a esa audiencia y que digan, ok, sí me voy a echar un minutico acá leyendo el artículo. Pues esa es una buena pregunta. De hecho, nosotros también estamos aprendiendo sobre eso porque cada vez es más difícil poder llamar la atención de las personas en medio de tantas dinámicas. A mí, yo creo que podemos hacer el ejercicio de mirarles cómo estamos tuiteando, por ejemplo, que Twitter es como una herramienta en la que uno lo obligan a poner 150 y nada más. Dame un segundo, yo abro acá Firefox y miramos la cuenta de Twitter, por ejemplo, de esta iniciativa. Hay cosas interesantes y es uno hacer un monitoreo, o sea, no es lo mismo leer un artículo que esté viejo a un artículo que esté nuevo, y no es lo mismo un artículo que esté en medio de una situación polémica a uno que esté en una situación, digamos, relegada. Voy a ver acá. ¿Le estamos viendo ahora? Sí, creo, ¿verdad? Entonces, este es el Twitter no, pero bueno, sí, claro. Bueno, metámonos a este, que es el de Agenda Estado de Derecho, que es la iniciativa que les hemos estado hablando. Y lo que hemos estado haciendo miren, todo va con piezas gráficas, definitivamente eso es mucho más rápido en muchos temas como en lo que compites, solamente mira esto acá, por ejemplo. No sé si te das cuenta, pero todo es muy blanco, de hecho todo es como la página ya en realidad, y el color definitivamente en tu ojo lo estás obligando a que al menos mira algo que está pasando aquí que rompe. Y entonces eso es lo primero, como una psicología del color ahí de encontrar que hay algo que está llegando que es diferente. Entonces tratamos de posicionar las imágenes, sobre todo nos valemos si tenemos nombres grandes, si tenemos nombres como importantes de autores o autoras, pues los estamos destacando, y por supuesto los títulos, que sepan que es nuevo artículo, que es un recomendado, o las etiquetas son claves también. Yo creo que una de las tiene súper subestimadas, pero también los trending se mueven mucho por eso. Entonces ahí lo que hemos hecho es, siempre acompañarlo con un gráfico, acompañarlos con las imágenes. Y hay algo que también estamos posicionando mucho, Sergio, que tal vez les puede funcionar, y son temas que volvemos a recapitular que ya hemos perdido desde hace un tiempo. Entonces, por ejemplo, tenemos los famosos hilos, y esto es lo que más movemos. Nosotros lo hacemos, uno por la página, lo hacemos eventualmente por el newsletter, lo hacemos por las redes sociales, por Facebook y por Twitter, que es donde más están llegando los usuarios. O sea, en los últimos informes que hicimos, el 70% estaban llegando por redes sociales y solamente un 30% por sugerencias o por motores de búsqueda. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que concentrarnos en el copyright de cómo estamos haciéndolo en redes sociales. Los hilos es algo como supremamente interesante de explorar. Aquí tenemos como varias formas en las que damos datos claves sobre el artículo, destacados de, mire, 1, 2, 3. A usted no se le puede olvidar, o usted debería saber, que son recomendaciones como mucho más rápidas que rescatan algunas ideas de los artículos. Las preguntas son siempre buenas como indicadores de sugerir el debate. ¿Usted sabía? ¿Es plenamente aplicable la convención? ¿Cuáles fueron los 5 puntos claves que usted tal vez nunca reconoció que sabía hasta hoy? Bueno, preguntas que a ti te muevan como en relación a eso, porque si uno empieza con el primer párrafo, normalmente el primer párrafo puede que no sea como lo suficientemente atractivo, insisto, porque no está pensado para un Twitter, está pensado para un artículo. Entonces ahí hay que pensarnos cómo escribimos ese gancho para llamar la atención sobre el nuevo. Y así lo hacemos sobre diferentes, tratamos como siempre recomendado, nuevo, lo último, como tratar de segmentar y categorizar parte de nuestras entradas. Lo más leído, polémica. Acá teníamos unas piezas interesantes, Pablo, ¿no? Lo que viene, polémica, como ir agendando a las personas. Esos son los especiales de vacunación que tienen de este color. Estos son los de los últimos, y los otros son los que han visto como claros. Miren, esta es otra que sacamos artículos recomendados frente a lo que estaba sucediendo en Guatemala. Y son 4 artículos en relación al Estado de Derecho en Guatemala, ¿no? Tan titular, y como que llamamos la atención para que la gente empiece como a darse cuenta que estamos segmentando contenido. Eso es muy bueno. Y lo mismo, siempre jugar con los gráficos como en la manera en la que sea posible. Entonces yo creo que es un poco ir descubriendo, desglosar ese contenido que tú tienes ahí, si te sirve con preguntas, si te sirve con sugerencias, si te sirve con un debate actual y te pegas al debate actual del país que estás teniendo. Acabo de pasarlo en Guatemala, Corte de Constitucionalidad, recierran a 2 magistrados, hay presión. Volvemos con el tema de la importancia de independencia judicial en Guatemala. Entonces es pegarse uno a causas comunes que tienes el texto, y el texto puede que no se movió tanto hace 2 semanas, pero vuelves a invitar a la lectura después de un tiempo. Mariana escribió algo en el coso. Sergio, espero que esto te haya dado un poquito como idea. Si quieres, con gusto, después podemos mirarlo más y hagamos una sesión con el SEAT de cómo lo hacemos nosotros para el blog y cómo podemos intercambiar contenidos. Alianzas entre blogs también es súper bueno. Buenísimo, lo hablamos, sí. Muchas gracias, Daniel. No, con mucho gusto.
Mariana, tú nos dices algo aquí, ¿no? ¿Recomiendan algún canal o espacio de recursos de comunicación para legos? Paulo, tú. Yo creo que eso es en función de lo que necesiten o de qué es lo que quieren comunicar. Eh, en general, yo creo, por ejemplo, en canales nos ha servido mucho Twitter. Twitter es una red social que permite que los artículos se muevan muchísimo, y que permite enlazar y pegarse a ciertas coyunturas. El trending topic de Twitter le ayuda a uno a saber mucho qué es lo que se está moviendo. Ah, en cuanto a recursos, bueno, si ya sienten que sea un asunto de datos, pueden usar, por ejemplo, los datos de las hojas de cálculo de Google, que no son tan difíciles, vienen con tutoriales, vienen bien explicadas. En YouTube hay 1000 tutoriales. Si quieren datos como más sencillos. Flourish no es difícil de usar. Flourish viene con tutoriales, viene con 1000 funciones que les pueden ayudar mucho a presentar cosas diferentes. Hay gráficos de barras, hay gráficos de torta, están gráficos animados, de Pablo, todo un poco. veo que Mariana también pregunta más para formación y no para difusión. Y yo creo que ahí también hay cursos, hay unos cursos súper interesantes. Sí. Digamos, hay unos cursos que están saliendo, no sé si ustedes consultan la plataforma de Coursera. Hay unos 5 cursos recomendados en Coursera que yo recomendaría muchísimo, que son recomendaciones ABC para periodistas, no periodistas, y son lo que usted debería saber para temas de escritura. Uno son los de Coursera, 2 son los de las universidades que están sacando ahorita unos. La Universidad de los Andes en Colombia es una universidad que también es como pues, muy, muy conocida, y es una universidad que también está haciendo un esfuerzo importante para adelantar temas de comunicación, específicamente en el ámbito jurídico. Mi recomendación, ¿cuál es? Por ejemplo, hay una idea de uno navegar específicamente las herramientas. O sea, a mí me parece que es súper interesante, por ejemplo, los temas de design thinking. Y uno dice, bueno, ¿esto qué querrá decir? Y ahí con el design thinking te dicen, estas herramientas usted las debería conocer. Y ahí uno ya las usa. Yo las usaré para comunicación estratégica, marketing, publicidad. Hay otros que las utilizan para posicionamiento específico de temas técnicos, pero uno ya conoce lo que es el tema del design thinking. Entonces yo creo que también es un tema exploratorio, Mariana. Si tú trabajas una investigación muy específica frente a algo, yo te invitaría a que uses las herramientas, y en las herramientas te enamores cómo las puedes aplicar. Porque hay otros componentes que son de los cursos que son más académicos, que sí te dicen cómo escribir falacias, redacción, ortografía, gramática, cohesión, bueno, que son interesantes, pero yo creo que se pueden perder mucho tiempo, y tal vez el enfoque está más interesante en la parte de las herramientas que tienen un componente que asumen que ya conoces tú, y el otro sí que exploras desde la parte didáctica. No sé, Pablo, si tú conoces otros. Sí, yo creo que ahorita la Universidad Externado aquí en Colombia abrió una plataforma de cursos en línea, creo que ahorita está gratis. Tienen de todo, tienen cosas similares, hay cursos de redacción, yo lo estuve viendo hace unos días. Ya de pago, creo que en Doméstica y en Creana también hay bastantes opciones. Yo hice un par de Creana, hice uno de Storytelling y chévere, pero pues ya depende de cada uno y de las necesidades. Google tiene unos gratis también. Los de Google son interesantes. Ahí van a aprender sobre todo más asociado con toda la academia, la cadena Gmail, Google, pero son supremamente valiosos también para los motores de búsqueda, para las herramientas, para posicionamiento de SEO, para que ustedes sepan cuáles son las etiquetas o categorías, o cuáles son las 3 keywords que hay que poner, y uno dice cómo pensar en las keywords, las lógicas de las keywords, cómo se las imagina Google, cómo las posicionan. Entonces, los cursos de Google también son interesantes, son en línea y son gratuitos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Gaby, yo creo que Gaby Talacón debe tener una, que la vi súper pendiente toda la presentación. Sí, sí, de hecho tengo una pregunta, pero es que no sé bien cómo formularla. O sea, me llama mucho la atención que la mayoría de los blogs los escriben, como mencionabas, abogadas y abogados, ¿no? Y ahora la primera parte del curso me pareció buenísima, o sea, la primera parte sobre como los errores más comunes de las abogadas y los abogados, las trampas del derecho y tal. Entonces, les quería preguntar, o sea, si nos pueden platicar un poquito cómo es eso. O sea, ¿cómo hacen ustedes cuando revisen esos artículos? Si los regresan y las personas tienen que volver, o sea, como les hacen ustedes sugerencias o comentarios y los vuelven a escribir, o los toman así como los mandan. O sea, como que qué tanto hay en ese ir y venir como de revisiones, como llamémosle, de estilo, o si realmente las personas que escriben en su blog, pues nada, escriben sin todos estos errores que ustedes ya comentaban. No, Gaby, no pasa. Nos hemos ganado también tomates, y algunas personas se ponen bravas porque creen que hacen parte de procesos de coautoría cuando uno interviene en los textos.
Lo primero, sin últimas, yo creo que hay un choque disruptivo. Nosotros tenemos la página y en la página tenemos unos tips y unas recomendaciones. Entonces solo aceptamos tantos caracteres, no aceptamos más. Eso ya es súper difícil. Ay, no, mira, no, son solamente 800 caracteres más. A uno ya empezamos a hiperventilar, ¿no? Somos, Dios mío, 800 caracteres de más. Entonces, siempre estamos como tratando de decirles, ojo, esto no nos funciona. Llegan los artículos y normalmente los artículos dependen. Hay personas que escriben muy bien y que lo están haciendo ya como unas lógicas, no sé si se han capacitado o cómo ha funcionado. Para los que no, el artículo muchas veces lo devolvemos entre 2 veces como máximo, yo creo, muy difícil 3. Y ahí lo que hacemos es marcamos, hacemos una revisión y están los 3 asistentes regionales de contenido que son periodistas y tienen enfoque jurídico. Entonces son personas que entienden la importancia de mantener un texto, la importancia de técnicamente no cometer alguna imprecisión jurídica, que tú estés al final diciendo algo que no es, o desconociendo algún componente que sí sea importante, o que al final sea una palabra que, no sé, estás hablando de tutela y tal vez estás hablando de recurso de amparo en otro país y que se entienda que al final es el mismo recurso. Digamos, esas cosas las tenemos cuidadas desde el Consejo Editorial. Y lo que hacemos es marcar, como es sobre esto debería profundizar. Aquí está cometiendo una falacia. Ojo, esta idea no está argumentada, porque hay muchas cosas que decimos, no, y entonces el gobierno, y como los actos de corrupción son por el gobierno, y decimos, esas son frases muy interesantes, pero ¿dónde está esta argumentación? Entonces obligamos a la gente a pensar en torno a una argumentación para cada una de las palabras. Y al final, las citas también es un tema, ¿no? Entonces todos son súper lindos. Mira, te mandé 23 citas al pie de página, ese artículo quedó bellísimo. Y decimos, mira, no publicamos notas al pie de página, esto es un blog, aquí no existen las notas al pie, entonces ahí los que hiperventilan son ellos. Y son, ay, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer? Y básicamente los que hacemos es el formato de citas textuales, que fue lo que viste en el artículo, lo resaltamos y ponemos a que cada uno de los hipervínculos sea la cita. Entonces, y como dijo el gobierno que no es corrupción, entonces uno va, y esto es tan raro que te vas al hipervínculo y hay una noticia en la que te están citando textualmente la investigación que adelantan donde los recursos públicos son del gobierno. Entonces, ¿qué? Entonces ahí como que lo podemos ver a partir de las citas, el tema de la citación, cómo lo logramos de resolver con ellos. Y es un tema de práctica. Tenemos artículos ya recurrentes. Por ejemplo, hay una comisionada que antes era como muy difícil para nosotros, pero era la comisionada y hay que explicar y es un texto muy importante y no queremos perder el contenido del texto. Te miro acá porque acá es donde está el computador, y acá es donde tengo la cámara. Y es como muy importante no perder ese contenido. Entonces lo que hacemos es, tal vez deberíamos concentrarnos en esto, miremos esto y buscamos historias todo el tiempo. Le decimos, oiga, tal vez la historia está en este caso y explique tal vez lo del tema del Tribunal de Paz en Colombia. Es súper difícil entender el auto 001. No, esperemos. Más bien expliquemos esto a partir de... Entonces, damos como esas recomendaciones y es un proceso como de aprendizaje. Pero todos empezamos mal. O sea, yo creo que ninguno de nosotros, ni siquiera los periodistas, sabíamos cómo hacerlo. Solo que ahora también empezamos a entender que el contenido debe ser más rápido, debe ser más dinámico, tienes que aclarar. Por ejemplo, estamos publicando los hilos que pasan en Twitter. Y esos hilos muchas veces son una excelente forma de entender un concepto un técnico muy importante. El tema de vacunación, sobre si debemos priorizar o no a los jóvenes frente a los adultos mayores o si debería ser una estrategia, eso podría parecer un artículo gigante. Y hubo una persona, Silvia Serrano, seguramente la conoces, perita ante la Corte Interamericana y del sistema interamericano en general, y se hizo un hilo súper interesante en cómo decía, hoy, ojo con este enfoque que no tiene un enfoque de derechos humanos. Y fue un hilo. Entonces, pensar en nuevas formas de contar historias y nuevas formas de contenido, y era un hilo muy interesante. El hilo fue el artículo. No necesitábamos un artículo. Entonces, es pensar también como en esos otros recursos que eventualmente están ahí en la red y que a uno se le olvida. Pero sí, el proceso es un proceso de aprendizaje y si te animas, tal vez se devuelve el artículo, tal vez no, y tal vez identificas que eres buenísima para encontrar historias y no lo sabías y se te facilita gigante temas que tú antes no conocías y dices, ah, wow, qué fácil es conectar con las audiencias ahora y cuidas ese proceso. Entonces, yo te animaría, Gaby, a que escribas. Ahí se me fue la... Muchas gracias, Daniel. Nada, con gusto. Pablo, no sé si tú querías agregar algo ahí, pero también... No, lo mismo. Lo importante y aquí es que realmente ninguno de nosotros es perfecto a la hora de escribir. Realmente todos los artículos que nos llegan son artículos que pasan por procesos de reescritura, aunque a veces son muy pequeños. La mar de las veces hay que reducirla. Hay artículos que han llegado de 2.000 palabras y el reto de nuestros asistentes y el reto de los escritores es, ok, ¿cómo lo reducimos a 1.300, a 800? ¿De qué manera puedo yo decir lo mismo sin perder mi rigor y adaptarlo a la plataforma, adaptarlo a la forma del mensaje? Realmente parece difícil, parece como muy especializado, pero el chiste es empezar a escribir y ya a medida que llegan las correcciones, a medida que llegan las revisiones,
a medida que se vuelve un proceso un poco más dinámico, es mucho más fácil llegar a un artículo bueno o a un artículo publicable. Usualmente pasan 2, 3 semanas para que publiquen artículos. Es muy raro que llegue la misma semana y se publique. Generalmente requiere revisiones y requiere comunicación directa con el autor. Cuando son temas que son para allá, que es acaba de caer el ministro o necesitamos, o se acaba de presentar un proyecto de ley que es lo más inconstitucional, ahí tenemos que pensar en rápido y lo que normalmente hacemos es, bueno, no podemos entrar en caliente un análisis así, entonces retomamos artículos que puedan estar relacionados, como que se vuelven otras dinámicas. Y para responder a algo que Olivia estaba preguntando, el parámetro, digamos, son muchos aspectos, hay unos parámetros editoriales que son extensión, forma en la que se cita. Nos interesa sí o sí el blog argumentativo, que es un concepto como medio difuminado. La gente cree que en el blog son las opiniones y es interesante, pero nuestro objetivo es tener un blog argumentativo y un blog que además tenga una proposición en el análisis. No nos interesa alguien que solamente haya contado lo que ya ha venido pasando, porque en últimas eso lo ofrecen el Internet, los motores de búsqueda, las páginas. Nuestro enfoque diferencial es queremos que haya análisis jurídico en las opiniones. Y eso es algo que sentimos que es difícil de posicionar en América Latina, sobre todo para temas de derechos humanos, que vienen con unas cargas políticas muy difíciles de manejar, ¿no? Entonces uno va a hablar del tema en Argentina y es o blanco o negro, no hay grises. En Colombia, bueno, en México, Chile, en este momento con los temas del plebiscito. Hay muchos aspectos que se ponen tan sensibles a nivel político que es muy difícil lograr un enfoque argumentativo desde el enfoque jurídico para los textos. Y eso es lo que ustedes van a encontrar en la Agenda Estado de Derecho, por ejemplo. Entonces, a medida que uno construye algo que es lo más importante que yo creo que se tiene como periodista, pero como generador de contenidos, y eso somos todos, es la credibilidad. Y esa credibilidad se está respaldando justamente cuando lo estamos haciendo con fuentes, con argumentación, citando, y ponemos unas posiciones, si bien son blancas o negras, son posiciones argumentadas. Y eso es al final lo que sí tratamos de poner, Lidia. Entonces, solo para que Olivia sepa, y esos criterios son editoriales, pero también como argumentativos de fondo. Patricia, ¿cómo traducir el lenguaje normativo de los abogados en textos concretos y precisos sin usar tecnicismos? Ese es el desafío. Yo creo que uno de los espacios más interesantes para pensar en eso es obligarnos a enfoques interdisciplinarios en nuestros equipos de oficina. Los temas, ¿cómo los estamos pensando todo el tiempo? No sé cómo les pasa, pero en la Fundación cada vez hacemos más a nivel interno discusiones interdisciplinarias, justamente para entender preguntas que no hubieran llegado si solo lo hubiéramos tenido entre periodistas o si solo los tenemos entre abogados, porque todos estamos en la misma dinámica. Pero cuando invitamos a alguien que no es de la disciplina, ahí ya per se en el proceso solamente del tema aparecen nuevos enfoques. Nosotros tuvimos una actividad muy interesante hace 2 años, que fueron los procesos de amnistía, y eran analizando las leyes de digamos, las leyes de amnistía que se tuvieron en 2 procesos, específicamente para el caso de El Salvador y el caso colombiano, a ver cómo se podían entender. Y las amnistías, digamos, desde las constituciones, sobre todo la de El Salvador declarada como inconstitucional, eran cómo entender unas buenas amnistías, unas buenas leyes de amnistías. Y eso los abogados en el papel lo tenían perfecto. Pero después lo que nos parecía interesante era metámosle otro componente para poder entender mucho mejor esos movimientos de justicia transicional. Y, por ejemplo, fue con la visión de una sociología, la visión de la sociología, cómo ha entendido los procesos de amnistía. Y ahí salieron como procesos psicosociales. Entonces, ahí, digamos, se rompieron muchos tecnicismos que a la hora de la verdad no se podían mantener en una discusión, en un debate, porque necesitábamos entender que también la amnistía era increíble y la ley estaba perfecta, pero a la hora del tejido social y la realidad de las personas no eran compatibles. Entonces, solo el ejercicio de poner a más personas de distintas disciplinas, aunque retarda y demora un poco más la velocidad para tener discusiones, sí te garantiza que los tecnicismos se alejan, que hay contextos mucho más específicos, entonces cuando escribes te acuerdas de la pregunta que te hizo el periodista o el antropólogo y dices, qué interesante este enfoque. Entonces, eso hace que más personas al final se sientan involucradas y representadas en esos contenidos o reflexiones que estás planteando en el contenido. Esa sería mi recomendación para Liliana. Gracias, Daniel. Beto. Pablo, si tú quieres decir algo, tú por favor, solo interrumpe. A veces yo creo que funciona mucho y tal vez este es como el pro tip para cuando ustedes estén redactando cosas de ese estilo. Es preguntarle a personas que no conozcan bien el tema si los están entendiendo a qué se refieren. Pongan que sus mamás lean el texto, que sus papás lean el texto, que sus amigos que no son abogados lean el texto. Y pregúntenle, su merced, ¿usted está entendiendo qué es lo que yo estoy diciendo acá? Sí, no, ok, puedo reformularlo. Y eso es como un proceso. Realmente muchos textos no se escriben en solitario. A veces uno requiere ayuda de terceras personas para saber si lo que uno está diciendo se entiende bien.
o al menos para que se entienda de la mejor manera posible. Tenemos muy claro que hay veces que es muy difícil no caer en tecnicismos porque los temas lo requieren, pero depurarlos o hacerlos lo más amistosos posibles para con el lector puede ayudar muchísimo a que los entiendan. Beto nos escribe: ¿qué estrategias utilizan para medir el impacto de sus publicaciones más allá de las cifras, las características de las personas que los leen? Es una pregunta buena, es muy difícil. Yo diría que es casi como cómo mides el impacto de las sentencias más allá del cumplimiento. Y es, bueno, sí, solamente haciendo un ejercicio de monitoreo de si se logró 5 nuevos seguidores, 8, claro, son unas métricas que te dicen, eso más que mirar el impacto de la publicación, yo creo que te ayudan a medir el impacto de lectura o reacción en las audiencias. Eso es lo que te dices, oh, muy bien, este contenido, esta publicación se mueve súper bien. Eso no quiere decir que la publicación sea un éxito en el contenido, pero algo tuvo que pasar. Entonces yo creo que ahí hay una primera lectura y es en las audiencias, que se está moviendo más, cómo se movió ese artículo, qué reacciones generó, debate, no sé qué. Y lo segundo es ese otro componente cualitativo que es mucho más difícil, Beto, y es intuitivo. En nuestra opinión, digamos, lo que hemos hecho es justamente, bueno, pero para nosotros es porque somos un programa para América Latina regional, entonces muchas veces sí nos interesa posicionar debates a nivel regional que sentimos que se empiezan a perder. Entonces, el artículo está ahí, pero al final lo que nosotros sí queremos es que existan, por ejemplo, discusiones frente al nombramiento de jueces y fiscales. Y tenemos artículos, y los artículos generan debate, pero si al final sí generan tanto debate que al final plantean opciones de la necesidad de revisar los sistemas de elección de jueces y fiscales, es una forma de ver otros impactos más allá. No decimos que el artículo generó el cambio en el nombramiento del juez o del fiscal, pero sí lograr debate y que el debate sea más allá del link, del link, o sea, que logre como un aspecto en la vida real. Esa es una forma de medir qué tanto debate está teniendo lo que tú estás proponiendo en tus textos, en la publicación, qué tanto asiento está citado, la publicación, a cuántas nuevas voces ha descubierto, por ejemplo. Estamos haciendo unos eventos y sí, se llaman ciclos de debate latinoamericanos, que fue una de las iniciativas que hicimos en el marco de la pandemia. Y siempre invitaban a grandes ponentes, y es lo que uno escucha, los grandes ponentes, las grandes voces. Y lo que hicimos fue, bueno, ¿cómo se siente una gran voz? Uno, no solo el debate interdisciplinar, sino también un debate intergeneracional. ¿Cómo son las nuevas visiones frente a las visiones más antiguas? Que son ambas válidas, pero poner a debatir y a discutir eso ya es un enfoque diferencial. Entonces el ciclo lo que hacía era poner en contraste una hipótesis sobre un tema específico, poníamos a alguien grande y alguien grande en experiencia y alguien joven con buenas argumentaciones, con buen discurso para que debatieran. Y ahí lo que hacíamos era, eso también es un impacto en la publicación. Tenía grandes likes, seguidores, lo que sea, pero al final lo que estamos tratando de hacer es levantar la tapa para encontrar nuevas voces importantes para el debate. O no se escuchaba en las universidades, el debate que debía ser supremamente importante. Invitemos a las universidades a hablar. Y eso también es una forma de medir el impacto de la publicación, más allá de que tú tengas 84 likes, cuando en realidad no hay ni un solo like o un solo compartir por parte de una universidad y es una voz importante para un debate en relación a educación, por ejemplo. Entonces, son como otras formas de hablarlo. Y de todas formas, también hay que pensar que las métricas son cifras y parecen cifras, pero las métricas reflejan personas, las personas que nos leen. Nosotros tenemos con el Google Analytics, nuestra página se pasa a través de Google Analytics y Google nos dice cuántas personas nos están leyendo, de dónde nos están leyendo, más importante aún, cuánto tiempo están tardando en cada artículo, nos están diciendo. Y eso lo podemos ver. Muchos artículos nos dicen, ¿cuánto es el tiempo medio de lectura de este artículo? 1 minuto, no lo están leyendo. 4 minutos, lo están leyendo completo. Esas son las cosas que nos hablan mucho de la manera en la que reaccionan los públicos frente a una publicación. Realmente es eso. Las cifras parecen frías, parecen extrañas, pero las cifras reflejan impacto. Las cifras reflejan personas. Tanto las cifras de redes sociales como las cifras de lectura en nuestra página. Un artículo impacta no únicamente cuando lo leen, sino cuando se comparte y cuando más personas se unen al debate, cuando hay personas que no responden los sí, los y dicen, ok, esto no me parece, o tal vez sí, o sí, tiene razón, ok, voy a retuitearlo con un comentario. Esas cosas muestran impacto y esas cosas demuestran que tal vez el artículo no tenga 1000 componentes multimedia, pero sí tiene al menos algo que permite que las personas que lo lean se conecten y que quieran interactuar a través de eso y brindar su opinión, porque a la larga lo que nosotros tenemos en Agenda Estado de Derecho es un espacio para darle voz, y también generalmente en el programa, es buscar darle voz, buscar abrir debates, buscar que más personas se involucren en grandes conversaciones, que se hable más de ciertas cosas, que por ejemplo la gente en X o Y país diga, ok, va a haber una nueva ley, ¿qué significa? ¿Esto por qué es importante? ¿Por qué le debe importar a las personas que no estudian derecho, que no la entienden?
y pues eso es lo que se logra cuando hay un mayor impacto, llegar a más personas y que más personas se relacionen a eso. Siendo la 1:1, más puntuales como Fundación Alemana, no puede ser. Mentiras, pero no sé si alguien tiene otra pregunta o Lidia, tú eres la jefe en cargo, así que tú nos dices cómo funciona ahora. Pues nada, yo invitaría a las personas también, pues no sé, si tengan preguntas, también llevarles tarea a ustedes, eh, y también pues que Daniel y Paulo tengan esa tarea de seguir estando en contacto. Y pues yo agradezco pues no solo a nombre del SEA, sino como parte, como Lidia nada más, de que estuvo súper interesante. Es algo que Sergio te lo puede estar diciendo. Hemos trabajado últimamente en eso de cómo llegar a más gente, cómo transmitir, cómo, cómo poder hacer que el trabajo valga la pena para hacer una comunidad más grande. Entonces, pues Podemos nada, coordinar algo después, con gusto, entre SEAD sí, y CAS para que hagamos un taller o miremos, hacemos una sesión compartida con otros enlaces y otros blogs y preguntas comunes y nos imaginamos algo así, pero con gusto Sergio y Lidia, la casa ya a disposición. Y para que conozcan el equipo de agenda y también les digan otras preguntas desde los abogados que ellos también se leen y dicen, y ya cambian el chip, entonces sería chévere. Va el correo buenísimo, en los comentarios del chat por si alguien necesita escribir, ahí está el correo de agenda, está derecho. Exacto. claro, va. Pues Pues nada, muchísimas gracias. nombre a ustedes y pues estamos como quiera en contacto, igual todas las personas que están aquí en el Zoom, pues a seguir estando en contacto. Claro que sí. Les mando un abrazo desde Colombia a todos y de verdad muchísimas gracias y muy agradecido con todo lo que está logrando el SEAD. Así que nada, siempre en contacto y a disposición para lo que necesiten. Igualmente, Daniel, igualmente. Un Buen abrazo Buenos sábado, a que días. todos. descansen. Chao, muchas gracias. Chao. Gracias, nos vemos. Chao, chao.